Entonces les recuerdo que la sesión va a ser, está siendo grabada porque esta sesión la vamos a replicar. Vamos a enviarle el enlace a los compañeros y compañeras que no asistieron a los encuentros para que la información la tengan. Hasta ahí estamos. Entonces, de nuevo les doy las gracias por la puntualidad, por el interés. Les recuerdo que es obligatorio tener encendida la cámara. Les recuerdo que el chat lo vamos a utilizar exclusivamente para hacer preguntas. Cualquier pregunta que tengan, interrogante que tengan en esta primera parte, que es una ponencia exclusivamente, entonces ahí lo escriben por el chat. Y una vez que termine esa primera parte, pues me devuelvo y pues procuro resolverlas en la medida, en el orden en que están hechas. Por lo demás, vamos a empezar hoy con algo que va a sonarles un poquito extraño, pero es que hace parte, digamos, que del concepto de los talleres. Vamos a iniciar haciendo un ejercicio de respiración. Sencillo, básico. Es nada más como para más o menos mostrarle cuáles son las indicaciones que les doy a las niñas y a los niños en los talleres de pájaros de tinta. Y en la guía también, si ya la hojearon, pues está este fragmento de ejercicios de respiración, que es muy importante, porque de una u otra forma esta guía lo que busca es conectar la literatura con el cuerpo, ¿sí? La creación literaria con el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente primero que nosotros no somos, obviamente no somos ni profesores ni maestros de meditación, ni de yoga, ni nada de esto. Entonces, lo único que tenemos que tener mucho cuidado, o lo principal, es en el lenguaje cuando hagamos un ejercicio de respiración. Si normalmente tenemos que utilizar si normalmente tenemos que utilizar, estoy escuchando, están escribiendo cosas como que a mí no me llegó la guía, y es imposible que a alguien le haya llegado y a alguien sí, a alguien no, porque yo envío el correo masivo a todas las personas que están conectadas. Igual cualquier caso ahí, ahorita lo miramos. Entonces le reitero, nosotros tenemos que intentar utilizar siempre un lenguaje asertivo con las niñas y los niños, y un lenguaje propositivo, ¿no? Pero en el caso específico de los ejercicios de respiración, eso tiene que ser con mucho más cuidado, ¿vale? Porque en los momentos en que estamos, o sea, en que estamos haciendo cualquier actividad que sea de conciencia corporal, y cualquier instrucción mal dada es algo que en vez de ayudar, quita, o resta, o daña, ¿sí? Entonces, es como tener mucho cuidado que el lenguaje sea muy asertivo. Entonces, por ejemplo, si les van a decir que la postura, que no se recuesten en la silla para hacer el ejercicio de respiración, para este ejercicio tocaría decir como, eh, bueno, vamos a poner la espalda recta, sin tensiones, eh, no vamos a cruzar las piernas, en el caso de que estamos sentados, vamos a dejar las piernas paralelas, las piernas y los pies en un ángulo de 90 grados, el peso corporal distribuido en ambas nalgas por igual, ojalá un poquito más hacia adelante del tronco para no esforzarnos mucho. Vamos a dejar caer la panza, ¿sí? Aquí nadie nos va a ver el estómago, entonces dejamos caer la panza. Dejar caer la panza nos ayuda a hacer fuerza en el resto de la espalda, la columna vertebral. Cuando estamos totalmente estirados, estamos esforzando mucho todo el tronco, entonces inclinarnos un poquito hacia adelante y recostar la espalda ayuda a distribuir mejor el peso. También, por ejemplo, si les quieren decir, si tienen un grupo que suelen ser muy agresivos o contestar mucho, en vez de decirle, van a reflexionar y van a pensar bien esto, no. Entonces es como, vamos a intentar que cuando inhalemos llegue la calma, y cuando exhalemos se vaya todo el desorden, la ansiedad, todo lo que nos genere estrés. Vamos a inhalar paz, sí, estoy dándoles un ejemplo nada más. Ustedes deciden, dependiendo de cómo hayan planificado, cómo dar las indicaciones. Lo que me resulta muy importante es que se entienda que el lenguaje tiene que ser asertivo y afirmativo. No utilicemos el no como estoy haciendo ahorita, sino buscarle la vuelta. Y lo otro es, normalmente cuando decimos, vamos a hacer una respiración, vamos a utilizar una técnica que se llama, una técnica que se llama inhalación profunda, una respiración profunda o diafragmática.
¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando decimos a un niño, a una niña o a cualquier persona, inhale profundo, lo primero que hacen es subir el pecho, no es como si subiendo el pecho fuera a entrar al aire lleno. Y resulta que en ese instante pasa lo opuesto. Cuando inhalamos bien, lo que debe pasar es que se debe abrir espacio en el estómago. Entonces, la única indicación que damos es que cuando se inhale, el estómago debe hincharse, el ombligo debe salir, y cuando exhalamos, el ombligo se debe retraer. Funciona, yo con los niños, yo hago en todas partes, yo, en todas partes aparece el símil de la bomba. Pensar el estómago como una bomba. ¿Por qué pasa esto así? Porque resulta que cuando abrimos espacio en el estómago, cuando inflamos la panza, al inhalar, le estamos dando más espacio a la parte baja de los pulmones y ahí entra más aire. ¿Ven? Hay muchas otras técnicas de respiración. Está, por ejemplo, los bailarines. Ellos como tienen que tener el abdomen muy, muy fuerte, ellos lo que abren son los músculos de atrás de la espalda. Y toda la respiración consiste en darle espacio al aire y en dosificar la cantidad de aire que entra y que sale. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de respiración. Hay otra cosa importante para esto. Yo sé que todos entienden la respiración profunda y también lo pueden utilizar así, inhalando y sacando por la boca, pero inicialmente solo es una sugerencia. Para enseñar a respirar y también para que lo hagan ustedes, solo se respira por la nariz. Solo se inhala por la nariz y se saca por la nariz. Ya si ustedes quieren hacer un jueguito con la boca, inhalando despacio, lo que sea, perfecto, pero el principio de la respiración es aprender a que entra y salga el aire exclusivamente por la nariz. Y también aquí hay otra clave, y es que una vez que uno ha mostrado cómo hacer el ejercicio, se recomienda que cierren los ojos. Es más, yo lo doy como como una norma que pongo, ¿sí? Una norma de juego. Cerrar los ojos durante los ejercicios de respiración, porque cuando estamos viendo al otro, estamos juzgándolo normalmente. Y lo que necesitamos es dejar justamente de juzgar al otro y empezar a tener una conciencia de cómo estamos respirando. ¿Sí? No más. Eso nada más es respiración consciente. Tener conciencia de cómo entra el aire y cómo sale. Ayuda un montón a regular la energía de los grupos cuando uno le coge un poquito el tiro, pero pues para eso hay que como también como que hacerlo a uno, ¿no? Es como, pasa lo mismo que con el libro. Si uno no lo hace y uno no es apasionado por la lectura, va a ser muy difícil transmitirlo. Si a uno no está interesado, muy interesado en los ejercicios de respiración o algo, hasta es válido que si tienen los medios y los recursos, el internet y donde proyectar, pues busquen ahí un montón de páginas de internet en que explican cómo respirar, hacer respiraciones para niños y reproduzcan. Sí, eso es válido, porque pues obviamente no somos expertos en el tema. Pero la sugerencia es sencilla. Entonces, vamos a hacer tres inhalaciones y exhalaciones profundas, con los ojos cerrados, y van a pensar, bien, creo que pues no somos niños, entonces mi sugerencia es que para hacerla consciente es que piensen en lo que sea que tengan como de preocupaciones en este instante y piensen en el opuesto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, el día de hoy una de las cosas que más me generó mucho estrés, porque necesito como tener más o menos un orden con todo, y hoy es un día que por más que lo intento cuadrar, como que no me encajan las cosas por la cantidad de cosas que tengo que estar haciendo, porque tengo 2 encuentros, porque tengo que contestar algunos correos, porque tengo que revisar y volver a mirar todo lo que voy a decir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo podría decir, listo, yo necesito que entre la calma y que salga el estrés. Ese va a ser mi pensamiento. Pero entonces cada uno puede enfocarlo pues desde su necesidad y lo hacemos 3 veces, listo, con los ojos cerrados. Les recuerdo otra vez, la espalda recta, no tensa, no tenso el cuerpo, los pies, las piernas 90 grados, y la vamos a hacer de una, ¿listo? Arrancamos.
¿Listos? ¿Listas? También cuando tengan, hay un ejercicio que está en la guía, ese se los explico en la siguiente sesión, que es moviendo la cabeza para la comunicación consciente, y en mi caso lo hago honestamente, me gusta hacerlo mucho con los niños, porque en ese me desestresa un montón toda esta parte de acá que uno suele vivir con esto súper tenso, y me relaja más a mí que a ellos, entonces es como que lo hago. Bueno, se los voy a mostrar ya que veo que están moviendo la cabeza. Miren, ese consiste en lo siguiente. Se inhala cuando la cabeza va por detrás. La primera indicación para darle a los niños en esto siempre es que tengan mucho cuidado con el cuerpo, no es una competencia, nadie los está observando, nadie los está juzgando, y lo que necesitamos es que sean muy delicados con el cuerpo. Entonces, de la forma más cuidadosa van a mover la cabeza en círculos, pero antes de hacerlo, observen un segundito, se inhala cuando la cabeza va hacia atrás, se exhala cuando va por delante, se inhala cuando va atrás, se exhala cuando va por delante, y al tiempo, y aquí en este es más interesante porque esto ya es casi que una meditación, casi. Cuando hay 3, 4 indicaciones al tiempo, eh, el cerebro obligatoriamente tiene que estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Eso es básicamente lo que se hace en el yoga, en la mayoría de estas prácticas, es darle 4, 3 indicaciones al tiempo al cerebro, y eso lo obliga a uno a estar en el aquí y el ahora, hace que se anule lo que nos pasa de estar pensando en lo que ya pasó, ¿sí? Todas las angustias que tenemos de atrás y todas las anticipaciones que estamos haciendo. ¿A qué horas va a terminar? Quiero irme a descansar, tengo que hacer tal cosa, tengo que pagar tal recibo, tengo que pagar esto, otro, etc. En ese entonces, el pensamiento que se tiene es que todas las palabras que salgan de mi boca eleven, que sean amables, que sean constructivas, que sean bonitas para el otro, agradables. ¿Listo? Si quieres, le hacemos 2 vueltiques para un lado y 2 para el otro. Entonces, pensando todo el tiempo que todas las palabras que salgan de mi boca eleven. Ese es como el mantra. Escuchando a un señor que lo pueden encontrar fácil en internet que se llama Sadhguru, él explicaba él explica una cosa muy interesante, y es que cualquier palabra que se diga, cualquier, cualquier, cualquier cosa que uno diga con más allá de la fuerza con que lo diga, o sino con intención, se puede convertir en un mantra, ¿sí? Entonces, dentro de eso, pues repetir algo con algo de intensidad y propósito, pues ya le da esta característica. En este caso, es sencillo, que todas las palabras que salgan de mi boca eleven. Y mientras que estamos haciendo eso, estamos repitiendo eso en la cabeza, ¿sí? Si se dan cuenta, inténtenlo hacer 2 vecesitas y verán que no es tan fácil. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces, inhalamos cuando la cabeza va atrás, exhalamos cuando va adelante. ¿Va? Y una vez que lleguen a un lado, a las 2 vueltas, para el otro lado. Como eso que acabamos de hacer es tan relajante y a mí me interesa que estén súper despiertos, eh, vamos a, no sé, algún movimiento, algo que les genere, eh, que los despierte. Y vamos ahora sí con toda con el contenido. Tengo hartas cosas por mostrarles hoy. Pero esto para mí es muy importante por lo mismo que les decía. De una u otra forma, la guía esta caja de herramientas es uno puede tomar ahí los recursos que necesite, pero es una invitación a integrar el cuerpo en las actividades de fomento a la lectura y en las actividades de creación literaria. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, le recuerdo otra vez como en síntesis lo que vimos en las sesiones anteriores. Importantísimo entender que nosotros trabajamos para mejorar el comportamiento lector. Queda claro que el comportamiento lector es distinto al hábito lector. Hábito lector es el que nosotros debemos tener individualmente en nuestras casas
en todo, o sea, todo el tiempo como las actividades de lectura que debemos tener para, pues, porque si no, no tenemos de qué hablarle a los niños ni qué presentarles. Pero el comportamiento lector, les recuerdo que está compuesto de 3 partes: recursos, espacio y nosotros que somos los mediadores. En los recursos, todo lo que utilizan para desarrollar las actividades, es la misma caja de herramientas, es un recurso, los libros que utilizamos es un recurso, los fanzines, los libros cartoneros, todo esto son recursos. Todos los recursos, por ejemplo, en el enlace que les envié de Yo Leo, los recursos de Yo Leo, todos esos son recursos, ¿listo? Lo otro es el espacio. Estos ejercicios de respiración y los ejercicios, los juegos escénicos, de una u otra forma están diseñados también para romper el espacio tradicional, porque el espacio no es solo una concepción externa a nosotros, ¿sí? El espacio también es qué relación, cómo estamos nosotros relacionados con nuestro propio espacio. Hacer un ejercicio de respiración es increíble. De hecho, hay un ejercicio especial para el espacio que consiste como en hacer que los niños cierren los ojos, estén respirando tranquilos al ritmo de ellos y empezar a hacerles una cosa de amplitud. Entonces, decirles que se imaginen que son una bola de fuego, pequeña, pequeña, minúscula, pero muy potente, muy poderosa, y que empieza a crecer hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, hacia atrás. Y menciono no todas las posiciones, y va uno dándoles ejemplos de cómo esa bola de fuego va creciendo. Entonces, primero es muy minúscula, muy pequeña, después tiene el tamaño de un microbio, después tiene el tamaño de otra cosa, pasa uno por una bola de piquis, pasa uno por una canica, después les habla uno de una naranja, un balón de microfútbol, un balón de fútbol, un balón de baloncesto, y va cada uno de esos pasos uno repitiendo la misma espacialidad, mientras que ellos tienen los ojos cerrados, y esto genera una sensación de espacio hasta que llegamos al tamaño de una montaña, al planeta Tierra, tan grande como la distancia de la Tierra a la Luna, del tamaño de un planeta más grande, del tamaño del Sol, del tamaño del sistema solar, del tamaño de la galaxia, y todo el tiempo con esa sensación de expansión. Y es muy interesante porque también tenemos problemas de espacialidad, ¿no? O sea, todo lo tenemos, ¿no? Y eso también funciona para que lo tengan presente, ¿no? El espacio interior. Entonces, le repito, recursos, espacio y mediadores son las 3 claves de, de esto que llamamos iba a decir, el comportamiento lector. ¿Listo? Y nosotros, como mediadores, somos los encargados de buscar estrategias para que el espacio cambie y para que esos recursos sean utilizados, tanto el espacio como los recursos, de manera óptima. ¿Listo? Ni a leer buscando cuál es el mensaje que me quiere decir, porque esa es una forma de reducir la interpretación. Nosotros lo que tenemos que encargarnos es de hacer que eso florezca, ¿sí? Que eso aumente. Ya hablar por ejemplo, pensemos en el lugar más bonito del mundo. Si en el lugar más bonito del mundo uno puede llegar a decir que la autora quiso decir tal y tal cosa, de pronto, pero al decir eso lo que estaríamos acercándonos es a la premisa, y es un término más complejo que la moraleja, y no es precisamente algo que limite y cierre la lectura, sino nada más es una postura del autor frente a un tema específico, más no es un determinante interpretativo. ¿Sí? Por eso es que nosotros no volvemos a utilizar el concepto de moraleja, ni a decir lo que el autor quiso decir fue tal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y recordarles que es más importante en nuestro caso hacer buenas preguntas que, que cerrar el texto. Eso es fundamental. Y lo otro son los 3 términos que utilizamos para ponernos de acuerdo, diferenciando cuando hacemos promoción a la lectura, que es nada más cuando pegan un cartel por ahí diciendo que hoy es el día del libro, hoy es el día de la mujer, eso es promoción. Hoy es el día de la ciencia, eso es promoción. ¿Mm? Hablamos de la animación cuando ya se menciona un libro específico. Pusimos el ejemplo de los booktubers, que son estas personas que se dedican como los youtubers, pero mucho más chéveres porque estos se dedican a presentar textos literarios o textos en general, libros en general. Y la otra parte que es más compleja, que nos atañe más, que es la mediación, que es cuando no solo se recomienda un libro específico, sino cuando se hace acompañamiento a la lectura. Bien, en cierta medida,
eso que parte de lo que voy a hablar hoy, como tenemos el ejemplo como ya era prerequisito leer hoy, tener leído Ana está furiosa y el lugar más bonito del mundo, con ambos de una u otra forma estoy haciendo mediación en la medida en que estoy dándoles claves interpretativas y estoy mostrándoles y desintegrándoles partes del texto para mostrarlos de ejemplo respecto a lo que vamos a hablar. Ya hoy espero no hablar de, ya el ejemplo del chisme de la vez pasada, creo que ya queda hasta ahí y esta vez vamos a entrar con el texto literario a mirar todo desde ahí. Hasta ahí estamos. Eh, Volviendo a la síntesis de la sesión anterior, entonces hablamos de narradores. Quiero que con la mano me digan lo siguiente. En el lugar más bonito del mundo, esa luz ahí me está, en el lugar más bonito del mundo está narrado, Anne Cameron está utilizando un narrador en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Quiero ver los dedos frente a la cámara haciendo 1, 2 o 3. ¿Qué tipo de narrador hay en el lugar más bonito del mundo? Pongan el dedo al frente de la cámara, 1, 2 o 3. Por ahí hay uno más, 2, 1, por ahí no veo más manos. No veo más manos, 1, 2 me dicen por acá, 3 me dicen por otro lado. Bien, eso es chévere porque de una u otra forma muestra que no quedó claro lo que expliqué la vez pasada y vamos a hacer una síntesis rápida de eso. Narrador en primera persona es cuando la voz narrativa, acordémonos otra vez que el escritor es uno, el escritor es el autor del libro, pero el escritor para contar una historia se inventa un narrador. Eso lo vamos a entender ya con el ejemplo que les voy a poner en el lugar más bonito del mundo. El narrador de esta historia, voy a explicarles otra vez. En primera persona es cuando la voz narrativa es la de un personaje que está dentro de la historia. Segunda persona es cuando la voz narrativa está hablándole a otra persona. O sea, que el mensaje, lo que está escribiendo, está dirigido a otra persona. Les pongo el ejemplo. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del poema de Baudelaire, La Carroña? La Carroña es un ejemplo narrativo. O sea, si lo vemos desde la parte narrativa, es en segunda persona. ¿Por qué? Porque escuchen la voz otra vez. Recuerda aquel objeto que vimos, alma mía, en la templada mañana estival. Cuando dice alma mía, está mostrando a quién va dirigido el mensaje, a quién va dirigida la comunicación. ¿Sí? Queda descartado que sea en segunda persona porque si no sería el niño, por ejemplo, contándole la historia al papá. Si esa voz del niño estuviera dirigiéndose al papá, sería segunda persona. Si empezara diciendo, mira, desde que te fuiste y nos abandonaste, esto y esto y esto y esto ya ha pasado. ¿Sí? En ese caso tendríamos una narración en segunda persona. ¿Ven? Que por eso es el sistema epistolar de las cartas. Hay textos ahorita que están utilizando la segunda persona, eso me lo comentó un compañero de trabajo hace poco, un libro de Andrés Neumann, creo que se llama, un escritor argentino, en el que utiliza correos electrónicos, ¿sí? Y es una forma de volver a traer una voz narrativa que ya casi no se utiliza, pero la trae a estos tiempos, ¿no? Y ya entonces, claro, es el email, el correo electrónico, el mensaje de WhatsApp, ese tipo ese tipo de voz es una voz en segunda persona porque está de A para B, de para, está implícito en ese tipo de narración. Entonces, en segunda persona es como decir, usted cree que yo la quiero, pero usted no entiende que yo no la quiero porque bla, 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 ¿sí? O tú no has entendido o al leer en este poema, recuerda aquella noche que vimos alma mía, entonces ya el alma mía, pues ya, sí, la voz está dirigiéndose a alguien en específico. ¿Listo? Está el tercera persona, que es fuera de la historia, una voz fuera de la historia, y que está, dependiendo de la información que tenga, está o mostrándolo todo, que lo sabe todo, o mostrando que sabe más o menos, o mostrando que sabe menos inclusive que los personajes, pero es una voz que no pertenece a un personaje dentro de la historia, sino que es exterior. ¿Listo? En el caso de El lugar más bonito del mundo, es un narrador en primera persona, porque ¿quién narra la historia? ¿Cuál es la voz que escuchamos y el punto de vista de lo que escuchamos? La historia de Juan, ¿cierto? Juan es el que empieza a hablar y Juan es el que está todo el tiempo, bla, 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 bla. Dentro de esas voces en primera persona tenemos tres opciones. Está
protagonista, narrador protagonista, narrador en primera persona protagonista, narrador en primera persona testigo y el que es la voz interior, ¿no? El monólogo interior o fluido de conciencia. Ese último no lo manejamos nosotros, ya dijimos que era explicación nada más. Tenemos dos opciones entonces básicas que está el protagonista o el testigo. En el caso de este libro, ¿cómo sabemos cuál es el protagonista? Eso lo vimos también en la sesión anterior. El protagonista es aquel sobre el que recae el mayor peso del conflicto. ¿Sí? ¿Cuál es el tema, el eje central digamos que uno de los hilos que une toda la historia? Está relacionado al abandono, ¿sí? Distintos tipos de abandono. ¿Mm? Y al final, aunque el niño está con la abuelita, uno siente todavía aún más agudo el abandono porque en un punto crítico de la historia, él no sabe si ella lo trata bien porque él está generando ingresos o porque de verdad lo quiere. Y ahí vemos otra arista más del abandono, ¿no? ¿Sobre quién recae el abandono? Sobre él. Si esta fuera la historia si la protagonista fuera la abuelita, sería la historia de otro nieto y de los nietos que le dejan los hijos regados a la abuelita, ¿sí? Ese sería porque ese es el conflicto de ella, ¿no? Juan es uno más, pero ella tiene un montón de esos conflictos en la casa, se nota, ¿sí? La historia nos lo deja entrever. Pero resulta que la persona sobre la que recae el mayor conflicto es Juan. ¿Listo? Aparte de eso, pues por eso identificamos rápidamente que Juan es el protagonista. En este caso, el narrador es primera persona protagonista, porque el protagonista es el que habla y cuenta su historia. Todo el tiempo estamos viendo y escuchando y sintiendo la historia de Juan a través de la voz de Juan. ¿Listo? Sería segunda persona si Juan le habla al papá, si todo el tiempo estuviera refiriendo, todo lo que estuviera contando estuviera remitido al papá, por ejemplo, ¿sí? Para quejarse o para decirle lo perdón, como sea. ¿Ven? Pero como no está remitido al papá, sino está abierto, es Juan, primera persona. Sería en tercera persona, sería con narrador testigo, si por ejemplo la historia la contara la abuelita, ¿sí? Si fuera la abuelita contando, es que este Juan lo abandonó el papá, después lo abandonó la mamá, y después me tocó a mí cargar a este chino, otro más que me dejan botado acá en la casa. Si fuera narrado desde la abuelita, sería narrador testigo, ¿no? Alguien que presencia y ve lo que le pasa. O si fuera narrado por la profesora, ¿sí? La profesora contando y construyendo la historia de cómo este niño pilísimo e inteligente que aprendió a leer solo. Esos son distintos, como lo que quiero es que entiendan como las distintas aristas y entendiéndolo así, ustedes también entienden la diferencia entre el autor y el narrador. Y queda claro cuál es el interés cuáles son o sea, los escritores tienen más o menos esbozada una idea de qué es lo que quieren narrar y una vez que tienen clara como la historia, la generalidad de la historia, se hacen la pregunta de qué narrador es el que funciona para esa historia. En este caso, el narrador que más le funciona a Anne Cameron es el narrador en primera persona, porque a ella le interesa mostrar que nosotros como lectores veamos el punto de vista del niño. Y obviamente ese punto de vista del niño pues es el que más lo sacude a uno, ¿no? El que más lo, lo, lo afecta, por decirlo de algún modo. Hasta ahí estamos más o menos. Entonces, vimos los tipos de narrador y dijimos, ya debe quedar claro que escritor y narrador son dos cosas distintas, ¿vale? Quedamos en que íbamos a ver personajes, les voy a mostrar otra vez la guía. Vamos a la guía. Y en la caja de herramientas, vamos a ir a la parte de elementos de una narración, elementos y conceptos básicos de una narración, y dentro de eso vamos a ir a personajes, que es en la página 65. Página 65. Listo, aquí estamos. Bueno, pues también vimos que ven otro tipo de narradores, esos no los vamos a trabajar ahorita, sino nada más es para que lo tengan presente. Entremos en los personajes. Dijimos que cualquier
persona, cualquier objeto, concepto puede convertirse en un personaje. Hay una forma de clasificar los personajes. No los vamos a ver a profundidad, no tienen que memorizar de esto nada. Nada más es que tengan presente que hay más opciones y que esas opciones se pueden utilizar para realizar ejercicios y trabajos para realizar actividades de escritura creativa. Ya les mostraré cómo, ya les muestro cómo. Entonces, hay una clasificación que según la participación en la historia, hay unos que son principales, secundarios o terciarios. Principales, que son los más importantes, intervienen de manera activa durante el desarrollo de la historia. Entonces, pensemos en el lugar más bonito del mundo, obviamente Juan, y obviamente la abuelita, ¿no? Esos son como los principales de esa historia. Los secundarios, entonces tenemos personajes que acompañan a los personajes principales o realizan acciones que afectan de manera directa en las historias de los protagonistas. Obviamente el papá, aunque esté ausente, porque es el primero que lo abandona. Obviamente la mamá, aunque esté ausente la mayoría del texto, porque es la segunda que lo abandona. Obviamente la profesora con la que media. ¿Sí? Ahí están esos personajes secundarios porque las acciones de ellos interfieren directamente sobre los personajes y sobre sus conflictos. Los aumentan, ¿sí? Los intervienen en el conflicto del personaje. Y están los terciarios, que son de menor importancia, suelen ser personajes planos, o sea que no tienen una creación muy profunda, y ese es otro tipo de, ahí tenemos otro tipo de personaje. En el caso del lugar más bonito del mundo, estoy pensando en un terciario que es el niño que le cuida la caja de lustrar zapatos a Juan cuando va a hablarle a la abuelita. De ese nunca sabemos nada, nada más que estaba ahí y Juan le dice, venga, ayúdeme y téngame esto, y pues ya con que le diga eso, pues es de confianza, ¿no? Es un niño al que Juan le tiene mucha confianza porque le está dejando su herramienta de trabajo. Esa sería una forma de analizar los personajes según su participación en la historia. Hay otra forma de catalogarlos que es según su rol. Esta es la que más conocemos todos, que es protagonistas, antagonistas y unos que se llaman tritagonistas. Los protagonistas, obviamente, pues son los personajes sobre los que recae el mayor peso del conflicto, todos los hechos relevantes de la historia gravitan alrededor de ellos, y pues toda historia tiene protagonistas. Sin protagonistas una historia no es una historia como tal, sería como una anécdota, otra cosa, pero no una narración en términos técnicos, estéticos. Está el antagonista. Piensen, por ejemplo, en Juan, en la historia de Juan, en el lugar más bonito del mundo. ¿Hay antagonista? Y no porque no es un tipo de historia, o sea, digamos que no es tan fácil encontrar un antagonista porque no es un tipo de historia en el que el conflicto sea de un personaje contra otro. Los antagonistas se encuentran fácil en las historias que se enfrentan dos personajes, ¿no? Eh, Bien sea porque los dos personajes si es una historia romántica, entonces dos hombres que están en busca de la misma mujer. Y entonces el protagonista nos lo pintan y lo muestran como un ser humano bonito, bondadoso, que de verdad la quiere. Y el antagonista, pues alguien que solo necesita una mujer guapa y bella para exponer como un trofeo. Entonces, obviamente, uno va todo el tiempo queriendo que este le gane a este, ¿no? Ejemplo más sencillo, todas las películas de superhéroes, con respeto a las personas que les gusta Marvel y este tipo de cosas, digamos que a nivel narrativo son muy pobres, porque de una u otra forma uno identifica las estructuras muy fácil. Las únicas buenas películas que han hecho sobre superhéroes o este tipo de cosas son las de Christopher Nolan con la trilogía que hizo de Batman, en que el trabajo ya muestra una cosa mucho más interior, porque ya no pinta a Batman como el hombre perfecto, sino lo acerca más al cómic, que es un personaje oscuro, con unas dualidades terribles, y todos los personajes son mucho más ricos y la historia mucho más interesante. ¿Sí? Los antagonistas, obviamente los que están en contra del protagonista, ahí se identifican más fácil. Y están los protagonistas que suelen tener sus propios conflictos, pero la relevancia de estos es menor en comparación a los protagonistas y a los antagonistas. Ejemplo, la profesora. En Juan, ese es en el lugar más bonito del mundo, la profesora nos funciona acá perfecto.
En el caso de la historia de Juan, pues obviamente los antagonistas son los que lo abandonan, ¿no? El papá y la mamá serían antagonistas, ¿sí? Pero como no aparecen en la historia así muchos, o sea, son como personajes más ausentes, ¿no? Hay otra forma de clasificación que es según la profundidad psicológica. Entonces ahí tenemos algo, esto me interesa mucho más que se entienda, y es la profundidad de los personajes, ¿sí? Cuando un personaje es profundo, redondo. Y recuerdan, por ejemplo, que hablamos de arco dramático, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el arco dramático? Que dijimos que toda historia y todo personaje parte del punto A al punto B, y en ese movimiento del punto A al punto B cambia algo el personaje orbita por determinadas cosas y cambia. ¿Mm? Y la única constante, eso es muy bonito de la narrativa y es algo que funciona a nivel, es una ley como universal. Lo único constante es el cambio. La única constante es el cambio. Todo lo demás se altera, cambia. La única constante es el cambio. Dentro de esos parámetros, toda historia lo que nos muestra es un cambio de un personaje, una transición de un personaje de un punto a otro. El cambio que tiene en alguna de sus cosas, ¿sí? Dependiendo del conflicto. Si el conflicto de Juan es el abandono, nosotros lo acompañamos en un proceso en el que él entiende, se conoce con su abuela y él termina conociendo a su abuela y entendiendo que su abuela lo apoya, y de una u otra forma que su inteligencia es el cobijo que necesita para subsistir, ¿sí? Deja de ser de una u otra forma ese abandono que lo acompaña durante toda la historia, se cambia en la medida en que él se da cuenta que la abuelita lo quiere un montón, que está orgullosa, que hasta una tía que siempre lo había mirado como lo empieza a mirar de una forma distinta, ¿no? Esa es la historia que estamos acompañando en ese caso. En Ana está furiosa, el personaje no es tan redondo porque es una historia más sencilla, esta es una historia para niños más pequeña, en el que lo que se trabaja es una emoción que es difícil de controlar para los niños en determinada edad y para algunos adultos también, ¿sí? Soy a veces medio neurótico, entonces ahí también Ana está furiosa también me cala por ese lado. Eh, eh, entonces, en Ana está furiosa el personaje no es tan, no está tan bien construido, o no hay necesidad para ese tipo de historia construirlo tan bien. En cambio, en el lugar más bonito de este mundo, miremos así por encimita las transformaciones y los cambios que vemos de Juan. De entrada, si se dan cuenta pensando en el narrador, piensen en el narrador en este narrador protagónico, y háganse la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene Juan cuando está narrando la historia? ¿Es todavía un niño cuando narra la historia? O sea, la voz narradora, no lo piensen como en qué momento pasa la historia, no, porque cuando pasa la historia es un niño. Pero la voz de Juan que está contando su historia, ¿desde qué punto lo hace, no? Porque yo les puedo contar la historia de mi infancia y puedo hacerlo estando al punto de morir, o puedo hacerlo cuando soy más joven, y si se dan cuenta, no queda claro. No es tan claro como decir, no, es que Juan tiene 10 años y nos está contando lo que le pasó el año pasado. No queda claro ahí. No está especificado. Y ahí empezamos a entender que el narrador es un ente en sí mismo, ¿no? Y tiene un punto desde el que narra el pasado. Así sea Juan contando su historia, está contando el pasado, pero ¿desde qué punto está contando el pasado? ¿Sí ven la cantidad de preguntas que se desprenden del narrador? Y yo de entrada puedo asegurar que ese Juan ya no es tan niño. O sea, él está contando su historia y está mostrando su punto de vista de niño, pero ya no es tan niño. La descripción que hace en el inicio de la historia no es la descripción que haría un niño, por ejemplo. Esa es una descripción más adulta, la descripción que hace del lugar donde habita, ¿no? Y personalmente me enganchó la historia en el momento en que hace esa descripción. De esa descripción ya uno se da cuenta que la persona que está narrando que el escritor es muy bueno. Y ella, Anne Cameron, por medio de la voz de Juan, o más bien Juan, da la siguiente descripción de una característica del lugar en el que habita, que la vamos a tener presente ahorita cuando trabajemos, veamos el tiempo narrativo. Y es que dice, todo el mundo anda por las calles, por el centro de las calles. Y si un coche llega cuando alguien está hablando de algo interesante o contando una buena historia, pues el coche tiene que esperar.
porque nadie se apartará para darle el paso hasta que la historia termine. Aquí las historias son importantes, los coches no. ¿Sí? ¿Esa es una narración de un niño? No, eso ya es de una persona más grande, ¿no? Es una construcción mucho más elaborada, ¿no? Eso también es interesante. En las narraciones lo que nos importa más es la verosimilitud que la verdad como algo definitivo. O sea, lo que necesita una historia es que tenga una verdad, que tenga una credibilidad interna. Que una vez que nos propone algo el escritor, nos haga, puede decirnos que estamos en un universo en el que la gente respira por las orejas. Sí, lo puede hacer, pero tiene que mantener esa verosimilitud durante toda la historia. Y en esa historia todos tienen que respirar por las orejas de principio a fin. ¿Sí? ¿Y es posible? Sí es posible. Y pasa todo el tiempo en la literatura, pasa eso. En la literatura fantástica sobre todo. Y en los mitos. ¿Sí? Listo, hasta ahí. Entonces, veamos un poquito lo que pasa con Juan. Describe el lugar del que nace, del que va, y empieza a contarnos la historia de su abandono. Primero lo abandona ¿quién? El papá. El papá cuidaba en una casa, como abandona, como se va el papá, y ellos cuidaban la casa, los echan de la casa. Entonces, las consecuencias, de entrada nos está mostrando las consecuencias del abandono del padre, no son solo, en el caso de Juan, no son solo psicológicas, sino que se traducen y se materializan económicamente y en el que se queda sin hogar. Desde el momento en que el papá se va, se queda sin hogar. ¿Mm? Después está con la mamá donde la abuela. Nos enteramos que la mamá es una mujer muy joven, muy joven, 17 años creo que le pone ahí, una cosa así, y se enamora otro señor de ella y pues ella es una niña criando un niño, entonces ella pues rehace su vida con este nuevo señor que conoce. Una vez que ella se va con este señor, tenemos el segundo punto de giro y es que Juan ahora se queda, se queda sin la mamá, pero otra vez vuelve a ratificarse el mismo conflicto más agudo, ¿no? Esto empieza a funcionar como, como una bola de nieve, el conflicto, ¿no? Sí, ahora lo abandonó la mamá y ahora le toca ver lo que hace. Porque no es como que la mamá habló con la abuelita y no, la mamá se fue. Y se fue sin él porque el señor no quería estar con otro niño. Ya está. ¿Sí? ¿Qué le toca hacer a Juan? Quedarse con la abuela, pero la abuela de entrada, o sea, vemos todo este trámite desde el conflicto, desde el punto de vista de él, ¿no? Él está preguntando si la abuela inclusive lo va a dejar quedar en la casa. Porque en un punto pareciera que la abuela le fuera a decir, chao, váyase. Y aparte de eso, empezamos a ver una cosa que me parece muy bella de esta narración, de esta historia, y es esos puntos tan humanos que son desgarradores, casi que poéticos de una forma, sí, lo de la cama para mí es terrible, o sea, terrible, como es una cosa que me pone a pasar saliva y me vuelve como otra vez como a momentos de la pandemia y pensar en el encierro de mucha gente, las realidades de muchos de los niños y niñas con las que trabajamos, los casos de violencia intrafamiliar, eh, nada más la sensación espacial de estar encerrados, personas que no tienen sino una cama y todo pasa en la misma cama, en el mismo espacio. Y es este niño que se queda sin cama y quedarse sin cama es grave, ¿sí? Y vemos otra vez, empezamos a ver ahí la relación entre él y la abuela, ¿no? Porque esta abuela se ve radical, o sea, ya. Y ahí lo que uno termina entendiendo es que la abuelita no es la primera vez que le pasa, o sea, dentro del universo de ella es normal que las hijas o los hijos le dejen los nietos botados. Y ella ya sabe que eso no se puede, o sea, meterlos a la cama no es la opción porque, ¿qué no? Ella ya lo tiene claro, ¿sí? Eso no entra en discusión. Y pues termina haciéndole esta cama ¿cómo se llama? Con bultos de arroz, bolsas de arroz vacías, ¿no? Bultos de arroz vacíos. Y esa es la primera cama que tiene Juan después del abandono de la madre, ¿no? Más adelante vemos respecto a la cama, que eso se soluciona después de otro problema, es que es cuando llega tarde a la casa, la noche que se queda donde la mamá, que tiene que irse muy temprano y no, la mamá le dice que no vaya a volver nunca, que eso pues imagínense la sensación interna que debe generar, y es la abuela devolviéndose hasta allá diciéndole, listo, o sea, yo me quedo con el niño, pero el problema de la cama es de ustedes me solucionan la cama de Juan. Y le dan esta cama, pero le dan esta cama que ni siquiera tiene las patas, ni siquiera tiene las patas igual de largas,
y tiene que el tío arreglar las patas para que el niño pueda tener una cama. O sea, entonces ahí empieza, todo el tiempo está con esta sensación de desgarra uno porque de una u otra forma, miren que así nos, o sea, en mi caso yo viví con mi papá y con mi mamá, así no haya tenido el abandono, mi sueño de niño era que se separaran mis padres, no pasó, no peleaban mucho, entonces yo quería era que se separaran. Y mi problema estaba, mi mayor conflicto en la infancia era que no se separaban, yo quería que se separaran porque peleaban todo el tiempo. Y de una u otra forma vemos como ese abandono de Juan de una u otra forma nos remite a espacios distintos, de distintas formas de abandono de la vida personal de cada uno. O nos remite a niños con los que hemos trabajado, a niñas con los que hemos trabajado, y uno como que pasa saliva, ¿no? Y es como, sí, uno está ahí todo el tiempo en el drama de Juan. Y el momento que más, personalmente más, un personaje si lo pintan todo el tiempo, si se pinta a sí mismo como bueno todo el tiempo y como una luz, nada más Juan es una lumbrera y lo mejor, se vuelve un personaje plano. Porque los seres humanos no somos ni buenos ni malos todo el tiempo. O sea, no hay nadie que sea bueno todo el tiempo ni nadie que sea malo todo el tiempo. Las personas más viles tienen sus momentos en que son unos soles y las personas más buenas tienen sus momentos en que son terribles. Para muchas personas, en determinados momentos de nuestras vidas, hemos sido los villanos. Y qué villanos? Diría yo, ¿sí? Y esto pasa porque somos humanos, ¿sí? Y somos complejos. Y dentro de eso, en el momento en que a mí, un momento también que para mí crece la historia, o el personaje, sobre todo, en su profundidad y en su construcción, es cuando Juan, ya la mamá tiene un hijo con el señor con el que se fue, y él lo dice literal como, uy, quisiera ir a coger a ese niño a golpes, ¿no? Quisiera ir a destruirlo, porque él sí puede estar con la mamá y yo no, él sí puede estar con mi mamá y yo no. Y ahí el personaje deja digamos que si ya estaba muy bien construido, ahí se vuelve de carne, hueso, le palpita el corazón, todo, porque ese tipo de aristas hacen que el personaje sea más humano, ¿sí? Si construyera nada más el niño perfecto que le va bien en el colegio, pues uno lo siente de una y pierde verosimilitud, el personaje y la historia. Pero esos pequeños momentos en que muestra la rabia o el encono, por más noble y bonito que sea Juan, nos dimensionan el personaje y podemos empezar a sentir como, claro, es que la cosa es complicada, el asunto es complejo. ¿Listo? Entonces, después de todo eso, volvemos otra vez al punto en el que Juan se hace la pregunta, ya está, la abuela lo pone a trabajar. Tenemos esta construcción del arco dramático de la abuela. El arco dramático de la abuela, como todo lo estamos viendo desde el punto de vista de Juan, el arco dramático de la abuela es más grande que el de él. Porque la abuela al principio la vemos como villana, no lo, o sea, ¿cómo lo va a poner a dudar si se va a quedar en la casa o no? Villana, ¿cómo no lo va a dejar dormir con ella? Como, ¿sí? Villana, no lo deja quedar en la casa porque llega más tarde de las 9 de la noche. Y empieza a tener como aristas, ¿no? Entonces, bueno, villana, pero le hizo la camita. Con lo que sea, pero lo dejó quedar ahí, le hizo la camita. Eh, eh, Villana, o sea, como villana en la medida en que es muy seca y muy estricta, pero pues bueno, por lo menos fue y pidió que le dieran la cama. Lo pone a trabajar y uno dice, uy, pero ¿cómo lo pone a trabajar? Pero dentro de esos contextos, dentro de nuestros contextos latinoamericanos, nosotros sabemos que esa es una realidad inminente, o sea, eh, y entonces la abuela lo pone a trabajar y lo ponen a trabajar y otra vez vemos otra arista de la abuela cuando él lustra el primer día que lustra zapatos, si ustedes recuerdan, tenemos este momento en que él lustró el primero muy bien, lustró el segundo muy bien y el tercero más o menos. Y el señor le dice, no, tranquilo, deje así. Y la abuelita dice, no. No, porque si lo hace bien siempre. Si hoy cree que lo hizo bien, lo va a seguir haciendo así siempre. Y tiene que hacerlo bien todo el tiempo. Si no, no lo está haciendo. Mejor dicho, en otras palabras, o se hacen bien las cosas o no se hacen. ¿Sí? Y esta abuela, el punto, como estamos todos viéndolo desde el punto de vista de Juan, esta abuela va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y mucho del conflicto de Juan depende de la visión de la abuela, porque en medio del abandono es la persona que lo acoge. Pero uno lo pueden acoger físicamente, pero si no lo acogen emocionalmente, hay algo incompleto, hay algo que falta, ¿no?
Y la gran pregunta de Juan es, listo, ya está lustrando, le está yendo bien, está haciendo dinero. Y la pregunta de él es, ¿será que ella sí me quiere por lo que soy? ¿O solamente me quiere porque yo aporto económicamente? ¿Cierto? En ese instante, en ese instante uno se cuestiona, uno también se cuestiona, ¿la abuela qué? La pregunta de Juan se vuelve la pregunta del lector, ¿no? Porque estamos todo viéndolo desde el punto de vista de Juan. Toda la información que tenemos de la historia es desde el punto de vista de Juan. Y en esa medida, cuando Juan le dice que quiere ir a estudiar, la abuela se entera que él tiene más años de los que ella pensaba, que ya tenía 7 años. La abuela dice, pero ¿por qué no me lo dijo antes? Y vemos a esta mujer otra vez en otra dimensión totalmente distinta, porque es ella diciéndole, claro que tiene que ir a estudiar. Y la vemos en el momento en que más la amamos y que ya digamos que la terminamos de conocer, es cuando lo lleva a la escuela y pelea con la... O sea, ella es la primera que se enfrenta a la profesora a decirle, él quiere estudiar y él es capaz. ¿Sí? Porque entonces es no solo ya que yo lo cuido y que está a mi cargo, sino que yo le creo a él, ¿sí? Yo lo veo que él hace bien las cosas, ¿sí? Él es capaz. Y cuando Juan, pues obviamente dentro del conflicto, Juan pues ya es el que le termina mostrando a la profesora que él aprendió a leer solo, que él sabe leer, y tenemos este desenlace en que es muy amable, y que de una u otra forma lo que hace, si se dan cuenta, el conflicto y todo lo que hemos estado acompañando a Juan en su arco dramático, es cómo él va abandono, 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 más abandono, ¿será que me quiere, será que no me quiere? Y se instala él, no solo como alguien que ya tiene un hogar en la casa de la abuela, sino que se instala emocionalmente porque se da cuenta que la abuela lo quiere, ¿sí? Y en la medida en que él se da cuenta que la abuela lo quiere, nosotros también pues lo descubrimos y terminamos de descubrir a esa abuela que es una abuela maravillosa, ¿no? Que es una abuela muy bonita y un personaje también súper carnal, súper completo. Aunque sean historias para niños o niñas, la buena literatura tiene eso, que complejiza los personajes y están súper bien armados. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? En términos generales, esa es, digamos, que la característica de un personaje profundo, redondo. Hay personajes planos o superficiales. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Ana está furiosa, el papá, la mamá y el abuelito son personajes planos, superficiales, ¿sí? Cumplen una función dentro de la historia, pero no son, o sea, suelen ser, es el personaje que es bueno todo el tiempo o malo todo el tiempo. No tienen como aristas, no, porque no las necesitan. Eh, También en el lugar más bonito del mundo hay personajes planos. Si se dan cuenta, por ejemplo, otra vez les pongo el ejemplo del niño que tiene la caja de botas, la caja con la que ilustra las botas mientras que va a pedirle a la abuela que quiere estudiar, mientras que va a decirle eso. Es un personaje plano porque no necesita la historia mostrarnos más de él. O inclusive la mamá. De la mamá la escuchamos como 2, 3 veces, pero no alcanzamos a conocerla mucho porque como ella no está, o sea, ella está y no está, su presencia en la historia consiste en que lo abandona. Y uno también termina entendiéndola, pues sí, porque pues, es muy joven y por las condiciones socioculturales, socioeconómicas. Pero a la final es un personaje plano, porque la historia no requiere que sea tan complejo, ¿sí? Como la abuelita o como el mismo Juan, que son personajes con unas dimensiones gigantes. Otra clasificación es según la evolución del personaje dentro de la historia, ¿sí? Volvemos otra vez al concepto de arco dramático. Hay personajes estáticos y hay personajes dinámicos. Estáticos, Ana está furiosa, todos los personajes son estáticos, la única que cambia es Ana, ¿bien? En cambio, en dinámicos, por ejemplo, es obviamente en el lugar más bonito del mundo, vemos estos cambios y piensen sobre todo en la abuela, ¿no? Vemos cómo la abuela nos cambia, pero no es que la abuela cambie en sí misma, sino que lo que estamos aprendiendo es que el punto de vista de Juan sobre la abuela va creciendo y va evolucionando y va conociéndola en su complejidad. Y en esa medida nosotros también conocemos y dimensionamos a la abuela. También según la imagen que transmiten, hay unos que son arquetípicos, otros que son estereotipo. La diferencia básica está en que los arquetipos pertenecen al ser humano como tal, a la especie, no tienen tiempo, ni lugar, ni espacio.
Y entonces el borracho, el personaje borracho, el borracho arquetípico es arquetipo en el Ecuador, en Colombia y en la China, ¿sí? En cambio, el estereotipo del borracho cambia en cada uno de los lugares porque es más bien como un conjunto de ideas y creencias preestablecidas, es como es como una idea aceptada por un grupo social que es más el punto de vista de la sociedad frente al personaje lo que lo construye. En cambio, acá es un personaje arquetípico, es una construcción son personajes mucho más completos y más enteros porque pertenecen a la humanidad. El ejemplo también perfecto ahí es con el personaje arquetípico perfecto, es el empresario exitoso. El empresario exitoso como arquetipo de cualquier lugar de la humanidad y de la historia es un personaje que es más justo que los demás que han sido jefes, que son gerentes, pero a la vez sabemos que es consentido, sabemos que es mujeriego, pero nunca soltero. Estos personajes siempre necesitan tener a una esposa al lado. Y la esposa también es otro tipo de arquetipo porque es la mujer cuyo compromiso es con la relación. O sea, ella sabe que este tipo la traiciona, ella sabe que este tipo es mujeriego, ella sabe que él es consentido más no poder, pero aún así ella sabe que lo más importante para ella es el compromiso del matrimonio y ella se fija y se aferra a eso por encima de cualquier cosa. Esos son tipos de arquetipos, ¿vale? Así como en términos generales. Otra clasificación, en esta me interesa mucho que le pongan atención, son las formas en que podemos crear personajes. Está la humana, la mayoría de personajes son humanos, de los textos que hemos leído todos son humanos, y hay otros que son animales, ¿sí? En el caso de las fábulas, eh, tenemos vegetales, también están en las fábulas, y tenemos objetos o seres inanimados, ¿sí? El ejemplo que les di, bueno, aquí les pongo ejemplo a Pinocho, pero Pinocho al inicio, porque al final termina siendo un niño, ¿no? Pinocho al principio, que como inicia el texto, es un pedacito de madera, ¿no? Y hay seres fantásticos, dioses, titanes, monstruos, y en la guía tenemos al gigante egoísta, como ejemplo. Eh, nos vimos, no me acuerdo si alcanzamos a ver el conflicto narrativo, ¿lo alcanzamos a ver la sesión anterior? ¿Sí o no? Veo sus cabezas estoy en ese instante mirándolos. ¿Sí vimos conflicto narrativo o no? ¿No? ¿O sí? ¿Por encima? Bueno, entonces vamos a ver conflicto narrativo. Sí, porque es muy importante entender el conflicto narrativo. Ay, una chica, perdón. Es muy importante entender el conflicto narrativo porque, pues, como se dieron cuenta con los ejemplos de la sesión anterior, que puse el ejemplo de este personaje que termina siendo un pastor de una iglesia que se termina acostando con el mejor amigo, que la mujer lo descubre, pero que también toda o sea, una cantidad de gente termina afectada por sus actividades o sus acciones. Todo el tiempo lo que determina que una historia sea interesante es el conflicto. El conflicto de Ana está furiosa, el mismo título lo dice, el manejo de una emoción, ¿no? El manejo de la ira. En el caso de Juan, el conflicto principal es el abandono, ¿no? Entonces hay unas formas macro de clasificar los conflictos. Está el de carácter o personaje versus personaje, en el que dos personajes se enfrentan de manera simbólica o literal. Aquí funciona un montón otra vez el ejemplo con los superhéroes. La mayoría de películas de superhéroes, los malos contra el que quiere destruir al mundo contra el que lo quiere salvar. ¿Sí? Si fuera una comedia romántica, otra vez, el que la quiere pero que sí es buena gente y que de verdad la quiere de verdad por lo que es, y el que la quiere como objeto. ¿Listo? Cuando se enfrentan dos, para que haya un conflicto, basta que dos personas quieran lo mismo. Y si se dan cuenta en los cargos de poder, ocurre todo el tiempo. Las relaciones de poder, ¿sí? En el trabajo, en el colegio, entre los niños pasa, ¿no? Está esta tensión por el poder. Basta que dos personas quieran lo mismo para que haya un conflicto. ¿Mm? Los dos hermanitos que quieren el mismo juguete. Salga ese conflicto al inicio, ¿no? Supera ese conflicto. Y ahí ya uno empieza a ver cómo funciona una historia, ¿sí? Ese es, digamos, que el mecanismo más, el conflicto general, uno de los principales y conflictos primarios de una historia.
Pero hay otro tipo de conflicto como el de el carácter versus la sociedad, el personaje contra la sociedad. Entonces, cuando hay una norma, por ejemplo, una norma en la que voy a ponerles un ejemplo contemporáneo que está pasando en todo el mundo en este instante. Las leyes, la legislación frente al aborto, ¿sí? Y en ese caso sería el personaje o los personajes luchando contra esa norma, ¿cierto? Si fuera una historia. El ejemplo que yo les pongo ahí está Las sufragistas, que es una película inglesa, una película que muestra cómo las mujeres en Inglaterra, un grupo de mujeres que se enfrentaron a la sociedad para hacer que la mujer tuviera derecho al voto, ¿sí? Porque eso, no hay ningún derecho que haya tenido, no tenemos ningún derecho regalado, todo es una lucha. Eh, entonces, para que se entienda, ¿no? Carácter versus la sociedad. Hay otro tipo ay, un segundo, por favor, que cometí un error. Ya. Ya. ¿Dónde está? Listo. Hay otro tipo de conflicto que es cuando el personaje se enfrenta a la tecnología. Ejemplo clásico, pues Terminator, ¿no? Ese es perfecto porque es el hombre contra la máquina. Pero no solo es como en el caso de Terminator, sino que también puede ser, por ejemplo, cuando llega una tecnología muy avanzada que va en detrimento del ser humano. Digamos que si nuestros tiempos fueran una historia acerca de lo que pasa, por ejemplo, en este instante con Facebook, Google, con todas las grandes maquinarias de las grandes empresas de, de Internet. Pues, ¿qué pasa? Que venden los datos y no solo es que vendan los datos, sino que el problema más grande que hay frente a la tecnología en este caso es que lo que hace, o sea, si ustedes abren, por ejemplo, Facebook, lo que les aparece en la pantalla no lo está haciendo ni siquiera un humano ya. Hay unas personas que diseñan, pero son las máquinas, es inteligencia artificial la que se encarga de analizar los datos de sus búsquedas. Entonces, si uno se detiene un segundo en un video específico, esa información ya hay una máquina que está analizándola y por eso es que el siguiente video que sale se acerca cada vez a lo que uno más le gusta, porque el objetivo es que uno esté más tiempo pegado a la pantalla. Ese sería un ejemplo de carácter versus tecnología. ¿Listo? Hay otro tipo de conflicto macro que es el conflicto interno del carácter versus el ser. ¿Sí? En el caso de Ana está furiosa, ese es un ejemplo de un conflicto interno. ¿Sí? Porque de todas formas es ella luchando contra ella misma, ¿no? ¿Afecta a los otros? Sí. Y también de una u otra forma, pues es ella la que tiene que hacer el trámite. En el caso piensen por un segundo en el caso de el lugar más bonito del mundo, ¿qué tipo de conflicto, si el conflicto se puede catalogar dentro de alguna de estas? Desde mi punto de vista, tiene un poquito de carácter versus carácter en la medida en que pues es el niño enfrentándose al abandono, pero el conflicto más fuerte es el conflicto de Juan respecto a si lo quieren o no. Entonces está este conflicto interno de ¿estoy abandonado a nivel afectivo o no? Ese para mí es uno de los conflictos más grandes de esa historia. Aparte del problema social de que viva en un lugar en que el abandono pueda hacer que se muera de hambre en la calle, ¿no? Esa historia no puede ocurrir, esa historia no funcionaría igual si está en Noruega o si está en Finlandia, donde una entidad gubernamental se encargaría de tomar al niño y pues darle las condiciones básicas que necesita para subsistir. Ahí dejamos conflicto y empezamos a hablar de algo que es mucho más complejo, pero mucho más interesante, que es el tiempo narrativo. En nociones básicas, hay dos grandes bloques para entender una historia. Y esto del tiempo narrativo también es interesante para pensar que en una historia nunca se narra todo. Una historia nunca lo cuenta todo, nunca. Las historias cuentan fragmentos. El ejemplo que tengo así más fresco es la Ilíada. La Ilíada es un momento así de pequeñito de una guerra que dura 10 años. ¿Sí? De esa guerra que dura 10 años, nos cuentan 51 días. Que de esos 51 días, si uno va a ver, los días que están narrados y de batalla fuerte son por ahí 4. ¿Sí? Entonces es para que entendamos que no se puede narrar todo.
Una buena historia es una buena selección de los momentos indicados, ¿vale? Para que lo tengan presente en las actividades de creación literaria con los niños y también en la lectura. Uno empieza ya a clasificar qué le gusta más, las historias de largo aliento, de corto aliento, sin importar qué le guste a uno, las que se catalogan como buenas historias tienen seleccionados los momentos de manera perfecta. Sí, en el lugar más bonito del mundo, yo por lo menos quedé con la sensación de que no le puedo meter nada, ni quitar nada, ni agregar nada, porque está. Los momentos que ella escogió para contar la historia de Juan están. Y no tengo necesidad de nada más para entender, para conocerlo, para estar de acuerdo con él, para estar en contra de él, para sufrir porque la abuelita le hizo, para... Ahí están los momentos perfectos. Nos hubiera podido contar, por ejemplo, el abandono del papá y alargarse en eso, pero esa no es la historia que nos está contando, ¿sí? Se pudiera podido extender en el odio de él con el hermanito, pero esa no es la historia que nos quiere contar, ¿sí? Si empezamos a entender cuál es como la forma en que se hilan las historias. Volviendo al ejemplo del chisme. Un chisme, por más bueno que esté el chisme, si la persona se desvía y empieza a contar algo más que se sale del chisme, se daña la historia, el chisme deja de ser bueno. Si yo estoy contándole la historia del vecino y me voy a contarles que es que la hija del vecino le gusta, yo qué sé, que le gusta el rock and roll, y me voy por allá a contarles que les gusta el rock and roll, ¿eso qué tiene que ver con la historia de él? Pues se va al carajo el chisme, se va al carajo la historia. Sí, lo importante y lo interesante está en el punto de tensión. ¿Qué es lo que está tensionando y qué es lo que está generando el interés? El abandono de Juan. ¿Vale? Dentro de eso, entonces, hay dos formas gruesas de leer el tiempo. Es, una se llama, un segundo, por favor, acá ya. Uno es el tiempo de la historia. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Entonces tenemos, está el tiempo de la historia, que es la cantidad de tiempo en la que ocurren los hechos narrados dentro de la historia. Pensemos en Ana está furiosa. ¿Sabemos exactamente cuánto tiempo pasa dentro de la historia? Y hay otro, esa pregunta la dejo abierta, ya la resolvemos. Y hay otro que es el tiempo del discurso, que hace referencia al orden en el que el autor o la autora ofrece los hechos y lo que ocupan, ¿no? En términos de capítulos, páginas y párrafos. Ese es más fácil de detectar, ¿no? Pero esperen que me salte algo importante. Las formas de medirlo, grandes, gruesas, son el tiempo histórico, externo histórico, que es dónde, en qué tiempo, cuál es el contexto histórico de la historia. En el caso de Ana está furiosa, por ejemplo, vemos que es una historia, no podemos determinar exactamente en qué tiempo externo está narrada, pero podemos identificar que no es una historia contemporánea. ¿Por qué? Porque Ana, siendo todo lo furiosa y lo caprichosa que sea, nunca tiene un computador ni un celular a la mano. Y ese simple hecho nos ubica en un tiempo en el que todavía no habían celulares ni habían aparatos electrónicos de este tipo de características. En el caso, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de las aventuras de Tom Sawyer, que nada más con los vapores, que son esos barcos, esas embarcaciones fluviales grandes, uno ya está en otra época, ¿no? Ya uno ya sabe que eso no pertenece al siglo XX, eso pertenece al siglo XIX, que es cuando este tipo de aparatos fluviales existían. Y existe otro tipo de tiempo, que es el tiempo interno de la historia. En el primero es nada más como el contexto donde está ubicada la historia, y este es cuánto tiempo pasa dentro de la historia, ¿sí? Ya hace referencia al tiempo interno de la historia. Y ese está dividido en dos bloques. Uno es el tiempo de la historia, que es la cantidad de tiempo en la que ocurren los hechos narrados, y otro es el tiempo del discurso, que se mide en páginas, párrafos, líneas. Este último es el más fácil de detectar, ¿no? Que uno dice, no, mire, tantas palabras, ya ni siquiera nos las tiene que contar porque la máquina nos la ofrece, ¿no? Le dice a uno cuántas páginas, cuántos párrafos, cuántos capítulos, eso es súper sencillo. Este tiempo interno de la historia es un poco más complejo. Pensemos, por ejemplo, otra vez, vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, con Ana está furiosa, el tiempo externo histórico, sabemos que no es tan atrás por los dibujos que hay, por las ilustraciones. Sabemos que eso no pertenece al siglo XIX, eso pertenece al siglo XX. Sabemos que no son principios del siglo XX también por la forma en que están las ilustraciones hechas, porque el vestuario de ella no se corresponde con una época muy antigua.
pero también sabemos que esto no pasa en el siglo XXI, ¿sí? No pasa en el siglo XXI porque el universo de la tecnología con celulares y aparatos electrónicos no está presente. ¿Listo? El tiempo interno de la historia, entonces cuando hablamos del tiempo de la historia, estamos diciendo cuánto tiempo pasa desde que empiezan a contarnos que Ana no se controla, hasta que Ana, hasta que Ana logra solucionar su problema. ¿Cuánto tiempo pasa desde una cosa hasta la otra? No sabemos exactamente por qué no dice. Si dijera el lunes ella hizo tal y terminara el viernes, uno diría una semana, ¿no? Pero también uno puede hacer cálculos aproximativos. Entonces uno puede decir, bueno, esta es una historia que ocurre no en más de un año, porque no pasa más de un año, no pasa en días, eso es como una historia entre semanas y meses. ¿Cuántos? Pero entre semanas y meses, ¿sí? Pasan unos días, eso no, pasan, sí, no, es como un cálculo que uno puede hacer aproximado, ¿no? En otras historias uno puede decir de tal fecha a tal fecha. La novela histórica dice desde 1930 hasta 1939, ¿sí? Que terminó la Primera Guerra Mundial, que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 1940 y tantos, ¿sí? Ahí uno dice, ah, bueno, esa historia dura 10 años, ¿sí? En el caso del lugar más bonito del mundo, pensemos en el tiempo exterior, el contexto en el que está inmersa la historia. Piensen por un segundo, ¿en qué año estaría, o sea, como en qué años, en qué década está ubicada esa historia? Centroamérica. Y yo les leí el fragmento de los carros justamente pensando, o sea, no solo porque me guste, sino que estaba justamente pensando en ese tiempo histórico. Ese detalle de que haya gente en la calle hablando y el carro se detenga, eso no es ahorita, ¿sí? Porque ahorita en cualquier lugar vamos a ver si la gente está en la calle y si un carro para, si se pegan al pito y se arma un problema tenaz. Ahí tendríamos otra historia, ¿no? El pito y hasta puede haber violencia, porque los carros en el universo en el que estamos instalados tienen prioridad en la vía, desafortunadamente. Pronto dejará de ser así porque el mismo colapso al que estamos llegando va a ser inevitable que cambie todo. Pero de una u otra forma, esto nos instala en un momento. Ya hay vehículos, ¿cierto? Entonces ya saltamos vehículos Centroamérica. En Centroamérica deben haber vehículos años 50, 60, 70, 80. ¿Sí? Está por ahí, con 70, 60, ondulando el tiempo externo. No podemos decir tal fecha o tal otra porque no hay nada que nos marque esa fecha, ¿sí? Si la autora tuviera la intención de mostrarnos algo específico y que fuera ese tiempo externo determinante para la historia, hubiera puesto al lado del letrero del lugar más bonito de este mundo la fecha en que se hizo el edificio o en el momento en que el niño aprende a leer nos hubiera mostrado la fecha en el periódico. Pero eso no es importante para esa historia, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa en el tiempo interno de la historia del lugar más bonito del mundo? Piénsenlo por un segundo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que Juan empieza a contar su historia hasta que la termina? Otra vez, entramos en el mismo conflicto anterior y es que no podemos determinar tantos días, porque no nos habla de días, ¿no? Pero sabemos que tampoco son, en este caso, son más días, no son, o sea, es una unidad más grande que semanas, es una unidad más grande que meses, porque la mamá, y lo sabemos por la mamá, porque la mamá se va con otro tipo, el papá los abandona, la mamá se queda viviendo con la abuela, la mamá conoce a otra persona, la mamá queda embarazada de otra persona y él ve a la mamá con el niño con otra persona. Entonces, esa información nos indica que han pasado unos años. Y la abuela cree que él tiene unos 5 añitos y él tiene 7. Eso, o sea, nos da un rango de años. La historia que nos está contando Anne Cameron, desde la voz, con la voz, la historia que está narrando Juan, la parte de la historia que Juan nos está contando de su vida, va básicamente desde que el papá los abandona, que puede ser 3, 4 años, no sabemos, hasta que él tiene 7. Entonces tenemos un rango entre 4, 3 años del tiempo interno de la historia.
¿Sí? ¿Queda hasta ahí claro? El otro tiempo interno es el tiempo del discurso, que ese es más fácil de medir. ¿Cuántas páginas tiene? Pues ahí nada más lo miramos y ya. Si fuera una historia más corta, ¿cuántas páginas? Si fuera más corta, ¿cuántos párrafos? ¿Mm? Si es un microrelato, ¿cuántas líneas? Y ahí ya tenemos el tiempo del discurso. ¿Vale? Son como tres capas del discurso. El tiempo exterior, que está por allá afuera, el tiempo interior de la historia, que es el tiempo interior de la historia, cuánto tiempo pasa la narración, cuánto tiempo nos están contando, y el tiempo del discurso, que es en cuánta cantidad de páginas y de palabras, de capítulos utilizan para contarnos esa historia. Son como los niveles para hablar del tiempo narrativo. ¿Por qué es tan importante entender el tiempo narrativo? Porque a partir de entender y comprender eso, vamos en la siguiente sesión vamos a hablar de estructuras narrativas. Y aquí ya se pone más sabroso todo porque de una u otra forma eso también nos da un juego importante para entender todo esto que estamos haciendo en este encuentro. Yo estoy intentando explicarles los conceptos básicos, los elementos y conceptos básicos de una narración, porque el objetivo desde el inicio es que aparte de formar eh, el repositorio, aparte del repositorio de, digital, y de evocar textos muy buenos, nosotros, dentro de nuestras funciones y dentro de nuestras actividades de fomento a la lectura, llevemos las actividades, si bien ahorita sé que por la virtualidad se complejiza mucho, pero que nos acerquemos a esto, a la escritura creativa para niñas y niños. En la caja de herramientas, en este apartado, van a encontrar punto 1. O sea, son como aquí están como las posibilidades macro para realizar actividades de creación literaria con niñas y niños. Estas están enfocadas a la narrativa. Por eso en la parte que estamos viendo cosas tan técnicas, ¿no? De una u otra forma es porque necesitamos entender algunos elementos narrativos para poder multiplicar estas posibilidades. Entonces, hay unas que son muy sencillas, como esta, que es a partir de juegos con palabras. Aquí pongo el ejemplo de utilizar palabras al azar que no tengan relación entre sí y poner a los niños con eso a escribir una historia, ¿sí? Pongo el ejemplo de ponerlas en una bolsa. Ustedes ya van a haber hecho actividades con esto que son mucho más interesantes que las que propongo acá. Hacer acrósticos, eso todos lo sabemos y lo manejamos. Hay otras que son más complejas. Ahora piensen en esta, a partir de personajes. Uno puede hacer actividades de creación literaria a partir de personajes, con la invención de personajes fantásticos, animales que hablan, mezclas de animales, personajes con poderes, objetos humanizados, máquinas humanizadas, etc. Ahora, si eso lo vemos así solamente, uno dice, ah, no, pues es que las posibilidades con eso no son tantas. Pero resulta que como ustedes ya saben, y ya vimos que debajo en la guía hay una explicación de las posibilidades de personajes, eso se multiplica. Porque entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer un trabajo de escritura creativa a partir de personajes. Pues van al apartado de personajes y dicen, bueno, con esto, ¿qué me nace, no? Siempre partimos de algún texto, ¿no? Estoy trabajando con tal texto literario, entonces de ese texto se me desprende tal idea para alguna actividad en la que voy a inventar personajes fantásticos, yo qué sé, y teniendo claro, desde que ustedes tengan claro que hay unas posibilidades de personaje que ya están abajo en la guía, sobre todo en la parte de tipos de personaje, humanos, con animales, con vegetales, objetos, o animales fantásticos, lo que sea, o seres fantásticos, o mezclas de toda esa cosa, pues ustedes pueden multiplicar y hacer que esa actividad sea una experiencia para ustedes. Porque los niños, una vez que uno les da los insumos y los recursos necesarios, los sorprenden a uno. ¿Listo? Y eso pues aplica para todo lo demás que estamos viendo, que vamos a ver, incluyendo las estructuras narrativas. Hay otra posibilidad que es a partir de imágenes, ¿no? Mostrándoles un cuadro, mostrándoles ilustraciones. Aquí lo importante, y les hago énfasis, es que esas imágenes que les muestran tienen que ser imágenes que narren,
no sea nada más un dibujo, sino una ilustración o un cuadro, una novela gráfica, algo que la sola imagen narra, que sea supremamente sugestiva la imagen, para que a partir de ahí los niños creen la historia. Hay otra posibilidad que es a partir de versiones, esta la utilizo un montón, sobre todo con poesía, pero también aplica a la narrativa, y es cambiarle el final a la historia, ¿sí? Y... Ay, Dios, ¿qué hice? Un segundito. Una opción dentro de esto es cambiarle el final a la historia. ¿Qué pasaría si la abuelita le dice a Juan que no va al colegio? Le dice como, no, usted se queda trabajando. ¿Qué pasaría si la abuelita le dice eso? Y a partir de eso, uy, se fue la señal. Hola, hola, ¿me escuchan? Parece que se fue, no, pero se fue por un momento la señal porque se fueron un montón de cámaras. Bueno, ya volvió, ya los volví a ver. Se fue, por un momento la mayoría de imágenes se me fueron. Eh, eso nada más era por proponer qué pasaría si. ¿Qué pasaría si no los veo? Pues que me siento hablando solo y prefiero apagar y terminar todo. Eh, ¿Qué pasaría si la abuelita le dice que no? Y a partir de ahí, que construyan el final. En Ana está furiosa. ¿Qué pasaría si si Ana no soluciona su furia? Si el tambor le sirve por un rato, pero después Ana vuelve a estar de mal genio. ¿Qué pasaría si? ¿Vale? Esa es la palabra clave para estos finales alternativos. Una opción es decirles qué pasaría si desde un punto específico, otra es decirle cambie el final, altere el final. ¿Mm? Y dejarlo libre. Eso es decisión de ustedes. Otra es cambiar el principio. ¿Qué pasaría si el papá de Juan los abandona, pero todo el tiempo está queriéndolo ver y la mamá no deja que se hablen? ¿Qué pasaría si? ¿Bien? ¿Qué pasaría si al principio que Ana no se pone, todas las personas tenemos un inicio por el que algo nos pasa, no es gratuito? ¿Por qué Ana, de dónde nace la furia de Ana? Entonces van a escribir la prehistoria. ¿Por qué Ana se volvió tan mal geniada? Y ponerlos a escribir ese inicio de esa historia. ¿Sí me hago entender? Lo importante ahí es entender que se trabaja con base a un texto literario que sea muy bueno y a partir de ese texto literario pues se empieza a abrir el abanico de posibilidades. ¿Listo? Como ustedes, aparte de eso, vamos a ver hasta estructuras, ustedes pueden ir muy lejos con estas actividades teniendo estos conocimientos básicos de narración. No es importante, no se apabullen, no se sientan mal, porque no estoy entendiendo todos los nombres, eso no importa, no importa. No me interesa que se aprendan ningún nombre, nada. Insisto con el narrador mucho, porque cuando se entienden los narradores nos volvemos mejores lectores. Inmediatamente, eso es, dejamos de hacer una interpretación superficial e ingenua de los textos literarios y ya dejamos de decir me gusta o no me gusta y empezamos a entender más de qué se trata la narración. Porque uno ya dice, vea usted que es que donde esta señora Cameron hubiera contado la historia en tercera persona, no estaríamos tan conectados con Juan. Pero como la historia es de Juan y lo que a ella le interesa mostrarnos es el punto de vista interior de Juan, pues nada más tenía una opción para esa historia que era narrador protagonista. Esa historia que ella tenía en la cabeza se corresponde con ese narrador. Por eso es una buena historia. Muchas buenas historias se apagan o se pierden porque el escritor no es muy bueno, no es muy hábil, no entiende muy bien la materia y hace una narración en tercera persona de una historia que debería ir en primera o de una historia que hubiera quedado mejor en segunda. ¿Sí me hago entender? O una historia en que, si por ejemplo estamos tratando un chisme, ¿sí? La historia del chisme este que yo les decía, múltiples narradores para hablar de lo mismo funcionaría perfecto, ¿no? Porque entonces ahí lo interesante sería verlos cómo ven todos ese problema desde distintos puntos de vista. Bien. Sigamos entonces así con las generalidades, ya casi terminamos, no se preocupen. A partir de mundos posibles es otra opción. Bueno, escribir versiones, ¿sí? Por ejemplo, con esta de Ana está furiosa, como trabaja una emoción. Listo, ¿qué pasaría si Ana, en vez de tener furia, lo que tiene es envidia? Y cuénteme una historia de Ana, la historia de Ana con la envidia. O en mi caso, por ejemplo, cuando era niño, mi problema, ¿cuál era mi problema? No tantos problemas que teníamos, bueno, igual, como cualquiera que sea
el que más les vibre a ustedes en relación al texto, y poner a los niños a hacer versiones, esto funciona perfecto. Las versiones también yo las utilizo sobre todo con poesía. Me gusta mucho cuando trabajo con poesía que los niños hagan versiones del poema. No nos interesa que cambien mucho ni nada el texto, sino que ellos puedan expresarse. Lo importante de todo esto, eso es más importante que toda la carreta técnica. Lo más importante de una actividad de creación literaria, y esto sí es súper importante que lo entiendan, es que en el mundo que vivimos, nosotros somos, nuestra labor es como la del salmón, vamos en contracorriente de todo el, viene todo el mercado y nosotros somos el salmón peleando contra la corriente. Y dentro de eso, los ejercicios de escritura creativa permiten que nos narremos las personas que el mercado impide que no narremos. Como en el mercado, en el mundo en que vivimos, el mercado está por encima, el negocio está por encima de todo. Sí, pues, de una u otra forma el mercado pone el negocio por encima de cualquier humanidad. Entonces solo tienen historias, solo tienen derecho a narrarse o a narrar las personas que son famosas, los que tienen mucho dinero, los que son figuras públicas. Y de una u otra forma, cualquier ejercicio de escritura creativa, en el fondo, esto no se lo vamos a decir a los niños, o si lo quieren decir, pues allá ustedes, pero no es fundamental decírselo, sino entenderlo. Lo que estamos trabajando cuando hacemos una actividad de escritura creativa es dándole la posibilidad al niño y a la niña que se narren a sí mismos. Y una vez que uno se narra a sí mismo y uno se da cuenta que uno tiene una historia, uno aprende a valorarse más. Porque por más que en nuestra historia no hagamos nada que para el mundo del mercado sea relevante, cada historia, cada ser humano tiene una historia y tiene, si una persona se narra a sí misma, se entiende más a sí misma, entiende más el contexto en el que está y se aprecia más a sí misma. Y ese es el objetivo que está de fondo con estos ejercicios de narración, de creación literaria. Aparte, obviamente, del espectro de la escritura, aparte, digamos que una cosa que está así transversal en esto es la posibilidad de narrarnos. Hagan el ejercicio con ustedes mismos. Piensen por un segundo si su historia vale la pena ser narrada o no, ¿sí? Y esto no quiere decir que vaya a ser una historia narrativa o una obra literaria increíble, no. Porque en la literatura no importa la historia, sino el cómo es narrada la historia. El problema literario no es de qué, sino de cómo. ¿Mm? Y les pongo un ejemplo perfecto. El Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, en 50 páginas me cambió la vida. 50 páginas, difíciles de leer a veces, porque leerlo a él a veces por el vocabulario y esas oraciones tan largas es como ir escalando, no el Pichincha, sino el Cotopaxi casi. Es grande, es difícil, o sea, es montaña, eso no es dificultad media, sino dificultad alta, montaña alta, con nieve arriba. Pero en 50 páginas me cambió la vida porque en la forma en que él narra la historia de este personaje que vuelve a su pueblo, termina mostrando y hablando de unos personajes que él escuchaba hablar a la familia los miraban con desdén por una cuestión ética y moral, y era que un personaje específico salía con una actriz, y este personaje que pues pertenecía a la aristocracia no debería salir con una actriz. Y él, ya siendo adulto, empieza a decir, como a reconocer quién es ese personaje y a dimensionarlo desde otro punto de vista. A todos los personajes primero nos muestra de niño cómo la familia los veía y hace esa comparación ya desde el punto de vista de adulto, ¿no? Y en un momento termina diciendo algo fundamental. No hay una sola vida ni un solo ser humano que no sea interesante. ¿Mm? No hay ninguno, o sea, ninguna vida deja de ser interesante. Ninguna vida deja de ser una cosa porque estamos diseñados de esa materia mágica llamada vida y una complejidad intensa, entonces el asunto no es a quién narro, sino cómo lo narro, ¿sí? Y dentro de esa misma medida, nosotros también. Lo que nosotros somos es más válido de lo que nosotros mismos nos imaginamos, ¿vale? Ténganlo presente hacia ustedes mismos y eso proyectenlo con los niños y las niñas que trabajen. Somos personas que valemos y tenemos una función en el mundo, gústele al mercado o no, digan lo que digan los medios, somos seres mágicos y eternos mientras duramos, ¿sí? El amor es eterno mientras dura, decía Gabriel García Márquez. Entonces, tengámoslo presente, ¿listo?
Y ahora sí, para cerrar esta parte, les termino de mostrar esto, y ya cierro eso, abro mis micrófonos y empezamos a conversar. Está la posibilidad de a partir de mundos posibles, entonces esta ya es como más espacial, y ya después, cuando veamos espacios en la siguiente sesión, van a entender las posibilidades de multiplicar eso, que es básicamente universos en los que todo sea posible, ¿no? Desafiando la física, lo que les decía ahorita, ¿no? Un universo en el que escucha a toda la gente con las orejas, perdón, en el que respira la gente por las orejas y escucha por la boca, yo qué sé, o sea, ahí lo importante es que esto se conecte, o sea, digamos que de una u otra forma el abanico de posibilidades es como lo que les resuena a ustedes del texto con el que estén trabajando, y ya no es sino que revisen esto y digan, ah, listo, me suena tal y me funciona tal historia. Otra opción es a partir de experiencias, y en esta insisto otra vez, narrarse a sí mismo es súper importante, súper importante. Yo acá les pongo unos ejemplos, mi sitio favorito y otro de mi peor accidente. De mi peor accidente, este lo he trabajado, me funcionó muchísimo inicialmente. Fue como un punto de partida para entender muchas cosas de lo que es la función de inculcar la escritura creativa. Y hay otra opción que es a partir de juegos grupales. En mi peor accidente les cuento la anécdota rápido, pero ahí sí necesito que me vean. Mi peor accidente, estaba trabajando con estos niños con muchas dificultades, mucha violencia, y resulta que yo siempre empiezo estas actividades, o sea, había una lectura de un texto, pero dentro de esa lectura de un texto después, antes de iniciar la actividad de escritura creativa, yo les pongo mi ejemplo. Entonces les conté mi peor accidente, yo obviamente hago que procuro como conectar con ellos de distintas formas. Entonces yo sabía que muchos de ellos sufrían de violencia intrafamiliar. Entonces mi mamá es muy mal geniada, es un amor en realidad, pero es muy mal geniada cuando está de mal genio, tiene un carácter muy fuerte. Entonces exageraba el mal genio de mi mamá, y les conté básicamente que, pues, cómo me terminé rompiendo un brazo. Se los conté de forma resumida, sintética, y una vez que, como es un accidente y esto tiene sangre y tiene acción, pues todos querían contar su accidente más grave. Y aquí pasa un fenómeno particular. Los que nunca trabajaban, los que más indisciplinados, los más terribles, eran los que más querían hablar, porque eso sí que tienen historias al respecto. Entonces, ¿cuáles eran mis indicaciones? Nadie tiene derecho a hablar antes de empezar la actividad. Nadie tiene derecho a hablar. Y ellos así como, y yo, no, pues cuéntesela al papel. Usted se la cuenta al papel. Una vez que se la haya contado al papel, me la muestra. Yo le corrijo rápido, usted la pasa en limpio, y una vez que esté en limpio, usted tiene derecho a pasar al frente y contarla. Los primeros en entregar ese trabajo fueron los más terribles, los que nunca trabajaban, los que nunca escribían, y eso es una comprobación de algo fundamental. No hay ningún niño ni ninguna niña que no tenga potencial. Si hay un niño o una niña que no funciona, es porque nosotros estamos utilizando una mala estrategia para llegarles, no porque el niño no tenga las capacidades ni las habilidades. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a ver todo como el reto interno, ¿no? A este no le estoy llegando, hay algo, o sea, hay algo que me falta descubrir ahí. De los conflictos es de donde más aprendemos. El que más nos genera conflicto es el del que más tenemos que aprender, ¿sí? Y de una u otra forma eso es lo que nos bota a decir después, te tengo tal actividad, tal actividad, tal actividad. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, en síntesis, para no extenderme tanto, que ya se nos está acabando el tiempo, uno de estos niños con el que más mal me la llevaba, el que me sacaba, ese contribuyó a que se me cayera más el pelo, no crean, tuve cabellera abundante en mi juventud. Eh, este chico, yo les estaba enseñando primera, segunda y tercera persona a ellos, con mi misma historia. Entonces, en la primera les decía, primera persona, yo, Camilo, cuando tenía tantos años, salí al parque, estaba cuidando a mi hermano menor, que tiene un retraso psicomotor, que le dio meningitis cuando tenía 4 meses. Mi mamá, siempre que él estaba afuera, yo tenía que estarlo cuidando. Entonces, mi hermano salió con el triciclo, yo estaba con otro amigo jugando en un pasamanos, y se le ocurrió a mi amigo la grandiosa idea de que siguiéramos haciendo equilibrio pasando por encima del pasamanos, pero con el triciclo, dándomelas de muy osado, porque siempre tenía esa cosa de ser muy osado. Entonces lo hice y obviamente no pude soportar el peso del triciclo y me caí y me rompí el brazo en dos partes. En segunda persona, cuando tú tenías 7 años y estabas sentado al lado y miraste y tu mamá te dijo y cuidaste a tu hermano y te subiste al pasamanos y te caíste, tan, segunda persona. Tercera persona, cuando Juan Camilo estaba en el parque
con el triciclo, jugando con un amigo, pasando por encima del pasamanos, y salió el hermano con el triciclo, bla, 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 y Juan Camilo se cayó y se rompió la mano, ¿sí? Y les expliqué esas tres con mi ejemplo. Y pasa este niño, con su ejemplo tenía 3 líneas. Al caerme de la cama, me corté las manos y la cara, porque como mi padrastro había peleado con mi mamá y había llegado borracho, había roto una botella. Y con esas 4 o 3 lineecitas, entendí todo el contexto de vida de él, ¿sí? Primero, que no vivía con el papá, que vivía con el padrastro. Segundo, que el padrastro era un borracho. Tercero, que el padrastro y la mamá vivían agarrados. Y cuarto, que la mamá ni siquiera tenía cuidado para recoger los vidrios en medio de las peleas que tenía con este señor. Y pues eso hizo que una simple caída de la cama, o sea, no fue que se cayó de la cama y no. Obviamente uno ya alcanza a leer un poco más allá y a darse cuenta que es que se cayó de la cama de pronto del grito, de los bullas, todo lo que hubo, y eso hizo que se cayera, ¿no? Se despertó y se cayó. Y con esas 3 cositas conocí a este niño más que a nadie y desde ahí le dije, mira, tú tienes una habilidad inmensa para sintetizar información y eso es la literatura. La literatura es, en pocas palabras, mucho significado, muchos múltiples significados. Por eso no está hecha para leerse con un solo sentido. Y de ahí en adelante este chico se convirtió era mi poeta para mí. O sea, él era mi poeta de la clase. Todos los textos que escribió eran así de cortos y así de fuertes. Todo lo que escribía era así de fuerte, todo. Y con una potencia, obviamente este chico, que era mi dificultad, cada día que yo le decía que escribir y tal, porque hubo esta conexión entre los dos, yo pude comunicarme, ya encontramos un medio de comunicación los dos y una vez que lo encontramos, yo lo alentaba y él me alentaba a mí a hacer más cosas para la clase, para exprimirlo más a él y que él de una u otra forma pudiera contar más su historia. Yo no lo juzgaba si escribía una mala palabra, yo no lo juzgaba si la historia era violenta, yo no lo juzgaba por nada de eso. Nuestra función no está juzgarlos por eso. Obviamente, por ejemplo, en un momento escribió una cosa que sentía hacia un compañero y le dije, mira, hay textos que son para uno, para expresar lo que uno siente, que eso es una escritura para votar, y hay textos que son para mostrar. Este que estás escribiendo todo esto hacia tu compañero, yo no tengo problema porque literalmente es válido. Ahora, si tú le pasas el papel a tu compañero, yo sería el primero en que estaría llevándote a la dirección o a alguna parte porque estás ofendiéndolo. Y donde alguien te envíe a ti un papel igual, yo estaría enojadísimo, enojadísimo. Como ejercicio de expulsión de energía y de, de desfogue, perfecto. Pero nunca juzgando, nunca negando la posibilidad de que escriban lo que ellos quieran y lo que ellos sientan. Porque lo que necesitamos es que generen una relación con la escritura en la que ellos se sientan cómodos, bien sea para maldecir o bien sea para alabar, ¿sí? ¿Listo? Como que es importante entender eso, ¿vale? Cerramos hasta ahí, cierro hasta ahí, qué pena la carreta tan larga, cerramos hasta ahí con esta parte. Esto básicamente es todo el trabajo que hemos estado haciendo de entender estas cosas técnicas, está diseñada para que ustedes en la página 59, 60 y 70 de la guía aprendan a utilizarla bien, ¿sí? Todos estos conocimientos y toda esta información la estoy dando, la estamos dando con tanto énfasis, porque a cada uno de estos ítems ustedes los pueden multiplicar entendiendo cómo funciona una narración. Ustedes entienden cómo funciona una narración, se vuelven mejores lectores y cuando tengan actividades de escritura creativa con los niños, pues van a salir mucho más, van a ver cosas más interesantes. Por favor, revisen la guía. Por favor, empiecen, apropiense de la guía. La guía está hecha, le repito, esta guía no está diseñada para nadie más que para ustedes. No está diseñada para los niños, no está diseñada, bueno, o sea, cualquier docente la puede utilizar, obviamente, pero está pensada para las personas que trabajamos en las bibliotecas escolares, porque sabemos que, digamos que somos los que tenemos más libertad de hacer actividades de fomento a la lectura con otro tipo de características. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya pasa mi carreta. Voy a abrir los micrófonos para que hagan preguntas. Y un segundito. 10 minuticos nada más de preguntas para que conversemos así rápido.
Los escucho, ¿alguien tiene preguntas? Ya está abierto el micrófono. Alzan la manita, esa cosita que está arriba, le dan un clic a esa, a la manita que está ahí arriba y inmediatamente le doy la palabra a esa persona. Ya está abierto. ¿Preguntas? ¿Incógnitas? María de Lourdes, por favor. Sí, buenas tardes con todos. En el tiempo interior de la narración o del discurso establecido, ¿sería o se viene a convertir el tiempo en que transcurrió la historia de niño hasta más o menos adolescente? Sí, entonces mira, está el tiempo exterior, que es como ubicar el contexto histórico que hay alrededor, ¿no? En dónde ocurre, en qué tiempo de la historia ocurre esa historia, ¿sí? Esa narración. Dentro de eso, ya, bueno, ese es el tiempo exterior. En el tiempo interno, el tiempo interno está demarcado por la historia de Juan, desde donde él nos empieza a narrar hasta donde termina, cuánto tiempo transcurrió. Entonces, si él dijera, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 3 años, podríamos decir exactamente son 4 años. De los 4 a los 7, ¿cierto? Perdón, serían 3 años. Qué matemática tan buena, ¿no? De los 4 a los 7 serían 3 años. No nos dice exactamente, pero podemos hacer un cálculo aproximativo, ¿no? Y eso de una u otra forma también nos hace entender la historia, ¿no? Esta es una historia que en tantas páginas nos cuenta más o menos, grosso modo, 4 años de Juan, especificando unos momentos muy precisos en que lo abandona el papá, lo abandona la mamá, problema con la cama, el problema del trabajo, problema con la abuela, y hasta que él puede empezar a estudiar y demuestra que es un estudiante, un niño con mucho potencial, porque aprende a leer solo. Sí queda más o menos resuelta la pregunta, María de Lourdes. Sí, gracias, muy gentil. Vale, un gusto. ¿Alguien más? Fernando Jesús Quintana. Sí. Todas estas directrices que nos está dando, esta profundidad de cómo escribir, me imagino que es para que empecemos a producir con los jóvenes, con los niños. Esa es la intención, me imagino, al final. Sí, ya ahorita mismo les voy a mostrar, para obtener el certificado, toca estar en las 3 sesiones y llenar una planificación que les voy a pasar. Esa planificación no tienen sino que llenarla. Y el propósito, o sea, inicialmente es que nos interesa mucho que aprendan a planificar las sesiones de una forma en que integren actividades de lectura, una lectura, una parte corporal, ejercicio de respiración y un juego escénico, y una actividad de escritura creativa. Ese es el propósito. Esto no es una cosa, no es una camisa de fuerza, no es obligatorio, es nada más una propuesta, ¿vale? En el caso de la planificación, sí es una exigencia para obtener el certificado. Ustedes deciden si nada más copian y pegan. O sea, si leen la parte, por ejemplo, el ejercicio de respiración y dicen, yo voy a hacer la respiración diafragmática, o yo voy a hacer, en la actividad que voy a hacer, voy a utilizar tal respiración. Si lo logran llevar un poquito más allá, pues más bonito. En el caso del primer grupo, por ejemplo, en los ejercicios de respiración, hay dos que me encantaron, los ejercicios de respiración, el enfoque que les dieron. Una fue porque escogió, miren el punto de partida, ella leyó El gigante egoísta, el gigante egoísta de Oscar Wilde. Como el gigante egoísta son unos es un gigante que no permite que los niños jueguen en su jardín, ella va basándose en el concepto del jardín, las florecitas, ella en el ejercicio de respiración es la misma cosa que está en la guía, pero entonces ella dijo, se llama la respiración de las flores, y lo que ella propone es que los niños huelan la flor, una flor del jardín, la que más les guste. Entonces sí empiezan a ver cómo se empieza a hilar todo de una forma muy bonita, ¿no? En el ejercicio de escritura creativa también hay una cosa de construcción a partir de esto de la sensación de las flores. Esa planeación, eso que les estoy diciendo, va a aparecer en el blog. Hay otra compañera de ustedes que utilizó, el texto que ella utilizó fue el origen del arco iris. Y la propuesta en el ejercicio de respiración que ella hizo fue que inhalaran y cuando exhalaran vieran un prisma de colores saliendo del corazón, o sea, como del corazón saliendo el arco iris, de como visualización. Súper bonito, ¿no? Entonces, sí, mi estimado Fernando, la idea es como que
toda esta información que está en la guía, no tienen que aprenderse nada, es lo que más me interesa, nos interesa es que ustedes entiendan que en los recursos que hay ahí, hay muchas posibilidades de hacer actividades más interesantes para ustedes y para los niños, y toda la parte de esta narrativa está enfocada en estas 3 paginitas, de estas páginas que les dije. No es sino que ustedes seleccionen cuál de esas actividades quieren utilizar, y pues dependiendo primero, obviamente, del texto que vayan a escoger. Yo les voy a decir qué textos quedan abiertos, porque ya definitivamente con el gigante egoísta ni el traje del emperador van a quedar abiertos para la actividad de ustedes. La idea es que ustedes miren, escojan uno de los textos o de los fragmentos que hay en la caja de herramientas. Eso lo pueden hacer rápido, mirando nada más el índice. Sí, ahí dice de una vez para qué población está sugerido. No es sino que alarmen, ahí ya ahorita les muestro exactamente qué es lo que tienen que llenar. Pero sí, obviamente el propósito es ese. Lo que exactamente como su merced dice, es empezar a implementar actividades de escritura creativa también con los niños. Y de una u otra forma en la guía ya están. O sea, es más como aprender a seleccionar. Toda esta cosa de la presentación de la guía es nada más para que ustedes aprendan a exprimir más esa caja de herramientas. Y no sea nada más otro documento más que pone la autoridad, no sé qué, sino que todo está, hemos estado pensando en esto un montón para que de una u otra forma sea efectivo para ustedes y lo puedan utilizar por todo lado. Por un lado, integrar el cuerpo y la literatura, y por otro, pues esta opción de narrarnos, ¿no? De narrarnos y también de leer. Si ustedes se dan cuenta, entendiendo esto, nos volvemos lectores más agudos, y eso pues nos va a ayudar también. Espero haber contestado la respuesta, don Fernando. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta para mostrarles ya preguntas, interrogantes? ¿Ninguno? ¿Bolas de heno? Bueno, entonces vamos a agilizar, les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer. Ese documento se los envío el viernes con la información de la síntesis de lo que vimos hoy. La próxima reunión es en 8 días. Toda esa información que me están preguntando ya está en los correos que les he enviado. Y lo que me preocupa es que no los estén leyendo, porque los hago con mucho cuidado para que todo quede muy claro. Entonces, miren, es una página nada más lo que les voy a enviar. Esto es todo lo que tienen que hacer de la planificación. Si se extienden más, pues no hay problema. Eso nada más es como aquí está como lo básico. Lo que está en cursivas y sub hay que reemplazar. El nombre de la actividad, pues lo reemplazan por el nombre de la actividad. Tienen que poner su nombre de la biblioteca si hay, nombre de la unidad educativa, el distrito y la zona. Después, la población objetiva a la que va a dirigir. Entonces, la idea aquí es que se utilicen solo los textos que están sugeridos en la caja de herramientas. Entonces, tienen que irse al índice, tienen que seleccionar un texto del índice. Yo les voy a enviar qué textos están prohibidos ya, que son 2 básicamente. No se aceptan trabajos ni planificaciones de este grupo, ni con el traje, ni con el nuevo traje del emperador de Hans Christian Andersen, ni con el gigante egoísta de Oscar Wilde. Esas son las únicas que están vetadas. Todas las demás, no mentiras. Y obviamente Ana está furiosa, no, ni el lugar más bonito del mundo. No mentiras, el lugar más bonito del mundo, no mentiras, no. El lugar más bonito del mundo tampoco, porque si no, todos van a hacerlo sobre eso y no me interesa tener distintas opciones. Y ponen un tiempo de duración de la actividad. Entonces, ¿cuánto tiempo se imaginan ustedes que va a durar la actividad? Esto es una planificación, ¿vale? Y son 4 puntos básicamente, es decir, la actividad basada en el fragmento o en el cuento de tal y tal autor, ¿sí? Aquí lo único que tienen que poner es cambiar y poner acá el nombre del cuento, del fragmento, del cuento de la novela y el nombre del autor. Y lo otro queda igualito. Y esto lo reemplazan aclarando qué indicaciones, qué tipo de lectura van a hacer. Porque les recuerdo, si ustedes dicen, bueno, voy a hacer lectura en voz alta, pero ¿cómo va a ser esa lectura en voz alta? ¿Qué características va a tener esa lectura en voz alta? Porque ya saben que cuando se hace lectura en voz alta es una interpretación. Entonces tienen que aclarar cómo se va a leer el texto. O si van a poner a los niños a leer directamente sobre el papel. O si en vez de ponerlos a leer, si tienen los recursos, si los van a proyectar el cuento en un video que está en YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Eso tienen que aclararlo acá. La otra parte es el ejercicio de respiración.
que no es sino que escojan uno de los que ya está ahí, y pues si logran hacer algo como lo que les dije que hicieron sus dos compañeras, de ponerle algo que lo haga, que lo conecte sobre todo con el texto que escogieron y que le dé unidad a todo, mucho más bonito. Entonces ustedes, aquí no es sino como que le agreguen el pedacito que le dé unidad a la planificación. Esto es para hacer un ejercicio de unidad de una planificación. El tercero es hacer un juego escénico. Escogen un juego escénico de los que ya están en la guía, o si tienen un juego que ustedes vean que puede funcionar más con el texto que escogieron, pues mucho mejor. Y la última es un ejercicio de escritura creativa, que es a las páginas exactas que les mostré, 59, 60 y 61, si no estoy mal, y en esas páginas escoger una de las actividades que esté ahí y explicar cómo la va a desarrollar. Entonces, tienen que decir qué ejercicio de escritura creativa van a realizar y cómo lo van a desarrollar, ¿sí? ¿Qué características les van a dar? Esto de cómo se va a desarrollar es pensado sobre todo en el texto que están escogiendo, cómo van a unir todo para que no sea esto un mamotreto de 4 actividades sueltas, sino que sea una sola, que haya una unidad en la actividad y en la forma en que se plantea la planificación. Yo soy consciente, y en esto quiero ser muy claro, no me interesa ponerles más trabajo y que sea una cosa desgastante. Esto tiene múltiples objetivos. Yo procuro que las cosas que hago y que digo en estas reuniones que tengan algo de coherencia y que estén hiladas y unidas, así sea que todavía no se den cuenta cómo, que al final ustedes digan, ah, claro, es que nos está hablando de las historias en tal lado, pero entonces después nos explicó que en las actividades de escrituras creativas hay tal cosa, y que de una u otra forma uno tenga la sensación de experiencia de atravesar una cantidad de cosas que hacen que haya una unidad, ¿sí? El ejercicio de respiración al inicio, bueno, es porque me interesa que apliquen un ejercicio de respiración y que le metan un toque personal, que se lo pueden meter dependiendo del tema, uno puede agarrarse de lo que quiera, ¿sí? De personaje, del espacio, del tiempo narrativo, del espacio narrativo, que lo vamos a ver la siguiente sesión, y es para que ustedes dimensionen y hagan su actividad más chévere. El día de entrega de ese documento, que eso no les debe quitar mucho tiempo, está todo en la guía, no es sino que les repito otra vez, yo igual todas esas indicaciones se las pongo, no es sino que seleccionen, miren el índice de la caja de herramientas y escojan uno de los textos, vayan a la página en la que está, lean el fragmento. Si quieren trabajar solo con el fragmento, perfecto, pero entonces todo debe estar hilado con ese fragmento, ¿no? O sea, con el tema que ustedes escogieron de ese fragmento, el ejercicio de respiración, el juego escénico o el juego que ustedes quieran añadir, y la actividad de escritura creativa. Listo, es como darle una unidad a eso. ¿Mm? Y ese sería como todo, eso me lo tienen que entregar. El plazo de entrega para eso, tenemos la última sesión el 25 de noviembre, o sea, dentro de 8 días exactamente, y esa planificación me la tienen que entregar el 27. ¿Listo? La idea de esos 2 días es que tengan el tiempo después de ver espacio narrativo y de ver algo de estructuras, si hay algo que le puedan añadir o no. Obviamente si la pueden desarrollar antes, mucho mejor. Y es algo que tiene múltiples funciones. La primera, hacer que todo esto que está, digamos que todo el encuentro de la socialización de la caja de herramientas tenga un sentido práctico, que no sea carreta, ¿sí? Porque pues de nada sirve que yo esté diciendo esta carreta y se vaya solo en el aire, que usted esté escuchando y se vaya al aire, sino es bueno, vimos esta cosa, tenemos este insumo, este recurso, y quedan ustedes con una planificación armada, que la pueden aplicar después. Estamos en tiempo de la virtualidad, esto no está diseñado para la virtualidad, aclaro, pero van a tener ustedes una planificación armada bonita, las que más me gusten, a todos. O sea, si les doy un me gusta en el correo, eso quiere decir que ya está aprobado y que ya tiene su certificado. Solo con que me envíen la planificación, así esté como esté, eso quiere decir que ya pasó. Tiene que cumplir las especificaciones de llenar los espacios que estoy pidiendo y que el texto del que partan esté en la guía, no más. ¿Por qué que el texto esté en la guía? Porque no conozco, o sea, yo no me he leído todo y no conozco todo. Entonces, por ejemplo, pasa como en el caso no sé si fue acá que me preguntaron por Ana Fran, no, fue en la mañana, que una compañera de ustedes me preguntó por Ana Fran, y yo Ana Fran no lo he leído, el diario de Ana Fran. Entonces, pues, ¿qué puedo decir al respecto, aportar? Puede hacer una planificación increíble sobre eso, pero si yo no he leído el texto, pues no estoy en la capacidad de ayudar a pulirla.
es sobre todo por eso. Y quedan ustedes con su planificación bonita, las que más me gusten. Yo les voy, a esas son las únicas personas a las que les contesto el correo de forma escrita y les digo qué me gustó, qué cambio sugiero, y la idea es que construyamos a esas personas que le metan algo bonito o que me interese, les ayudo a esas personas para tener una planificación súper bonita, súper bien armada, y esa planificación la montamos en el blog que estamos haciendo de la Biblioteca Pablo Palacio, que va a ser el blog de nosotros. De ese insumo nos tenemos que apropiar. Una vez que lo pongamos al aire, eso nos tenemos que apropiar de eso, porque ahí vamos a poder hablar de textos, de recursos, vamos a poder contar actividades, vamos a encontrar planeaciones de compañeros que podemos aplicar. Sí, y lo más importante es que de una u otra forma estarían haciendo el ejercicio de una planificación, que es importante, porque sé que no es fácil planificar, no es sencillo planificar como que a veces nos cuesta un poco. Entonces, para mí es importante que todo esto tenga un sentido y se cierre ese sentido, que todo esté atravesado y alineado con el hacer. Si no se vuelve algo, si no pasamos a la praxis, toda esta vaina no valió nada, ¿sí? Y obtener un certificado, lo que sea, eso es otro papel más que va a la serie más de papeles y documentos que tendremos ahí guardados. En cambio, la planeación es ya un mecanismo de decir, mire, tengo esto, voy a aplicarlo. ¿Mm? Y pasa algo muy interesante con eso, y es que así sea la misma planificación, estoy seguro que ninguno va a hacer la actividad como tal, no nos saldría igual, a ninguno. Pero sí, de una u otra forma, uno empieza a ver cómo hilar y qué le funciona a uno y qué le gusta. Sembramos futuro.